de hielo como defensa. Kakuzu endureció su cuerpo con su elemento de tierra, atravesando el hielo como si fuese papel con los puños, extendiendo su mano para atraparlo por el cuello. Rápidamente, Todoroki levantó otro muro helado, logrando frenar el agarre por segundos. Pero Kakuzu no se detuvo. Mientras derretía la barrera nuevamente con su corazón de fuego, metió su otra mano bajo tierra, haciendo que ésta emergiera detrás del bicolor, sujetándolo con fuerza por el cuello. Todoroki se sintió paralizado, abrumado. No podía pensar. No podía actuar, hasta que su cuerpo respondió por instinto. De repente, su lado izquierdo se encendió. Una llamarada estalló desde su brazo, obligando a la mano de Kakuzu a retirarse de golpe. ¿Qué demonios?, exclamó Kakuzu, sorprendido. El bicolor, desconectado de sus pensamientos, liberó una poderosa llamarada contra su oponente. Kakuzu reaccionó velozmente, realizando sellos con sus manos. De su espalda emergió una máscara demoníaca con pico de tono celeste, su corazón de agua. El corazón se puso sobre su hombro, escupió un chorro de agua a presión que colisionó con el fuego de Todoroki, para evaporarlo. El bicolor volvió a reaccionar y al darse cuenta, Todoroki intentó apagar su fuego para evitar un contraataque, pero fue un error. El chorro lo alcanzó de lleno, lanzándolo por los aires y estrellándolo contra unos escombros. Empapado, jadeando, observó su brazo izquierdo con ojos nublados por emociones confusas. De nuevo esta sensación, ¿por qué lo usé?, diría en sus pensamientos. Kakuzu hizo regresar su corazón de agua a su espalda y recogió su capa de Akatsuki. Se la colocó lentamente mientras observaba a Todoroki. No voy a perder más tiempo contigo. Me largo. Sin más, el ninja dio un salto, alejándose ágilmente de la zona. Todoroki se quedó recostado entre los escombros, empapado, temblando. Su mente no dejaba de girar. Fuego, agua, endurecimiento, y esos hilos en los brazos, ¿cómo es posible que ese sujeto tenga 4 kirks? Estaba comprendiendo la fuerza y poder del ninja de la cascada. De vuelta en la zona montañosa, varios villanos eran atrapados y envueltos por hojas de papel que los sellaban en ataúdes, incapaces de moverse. Conan, aún con expresión fría y analítica. Sabía que esta llamada liga de villanos no era lo suficientemente fuerte como para asesinar a All Might. Por lo que tal vez había otro plan detrás de este. No lo repetiré otra vez, diría con voz cortante mientras envolvía a otro villano con papel. ¿Cuál es su plan? ¿Cómo piensan matar a All Might? El villano, en pánico, no respondía. Conan entrecerró los ojos y aumentó la presión de su técnica, asfixiándolo lentamente. Sus gritos se ahogaron, transformándose en jadeos antes de que el silencio lo consumiera. No muy lejos de allí, Momo, Jirou y Kaminari se encontraban en peligro. Las chicas estaban rodeadas por villanos, pero se mantenían firmes. Momo había creado armas improvisadas para ambas. Mientras tanto, Kaminari corría, gritando desesperado. ¡Qué miedo! Esa mujer es aterradora. ¿Quiénes son estos tipos? ¿Por qué Akatsuki está aquí? Chillaba mientras se acercaba a las chicas. Podrías preocuparte por eso luego, gruñó Jirou. Tenemos que idear una forma de escapar, añadió Momo, enfocada. Mientras tanto, Conan, molesta por la falta de respuestas, dejaba morir lentamente a sus prisioneros. Su atención se desvió al notar un grupo de villanos que se abalanzaba sobre los 3 estudiantes por la espalda. Sin dudarlo, la Kunoichi lanzó lanzas de papel con sellos explosivos incorporados. Las armas atravesaron las cabezas de los villanos y estallaron, haciendo volar sus cuerpos sin vida. La sangre salpicó el suelo, dejando a los jóvenes aterrados. No puede ser, murmuró Momo. Tenemos que detenerla. Estás loca. ¿Viste lo que hizo y de lo que puede hacer? Necesito un arma, créame una, por favor, suplicó Kaminari. ¿Tú usas electricidad, no? Entonces encárgate de ella, le respondió Jirou con seriedad. ¿No recuerdas el entrenamiento? Éramos pareja, solo puedo cubrirme de electricidad. Género descargas no las controló. Las lastimaría a ustedes. Aunque tratáramos de pedir ayuda no puedo, hay interferencia. Encárguense, yo cuento con ustedes. Gritó Kaminari, levantando el pulgar en un intento patético de mostrar confianza. Jirou, harta de sus quejas, entrecerró los ojos y lo miró molesta. Eres un chico, deja de lloriquear, y sin previo aviso, le dio una patada al peli amarillo que lo empujó en dirección a Conan. Entonces conviértete en un arma de electroshock. Es en serio.
Gritó Kaminari, mientras era lanzado como proyectil humano. Conan, al ver que el chico venía hacia ella, simplemente se hizo a un lado con calma, dejando que Kaminari se estrellara contra el suelo. La Kunoichi los miró a los tres con serenidad. Será mejor que se larguen de aquí. No estoy aquí para pelear contra ustedes, declaró con frialdad. Entonces, sacó más papel de su cuerpo. De su espalda surgieron sus alas de papel que se desplegaron con elegancia. Sin decir nada más, Conan alzó el vuelo, abandonando la zona como un ángel de muerte envuelto en silencio. Regresamos a la plaza central de la USG, al borde de la zona de naufragio. Izuku, Suyo y Mineta se mantenían ocultos, observando con horror la escena que se desarrollaba frente a ellos. Orochimaru, con una calma escalofriante, decapitaba a varios villanos con su espada que había sacado, sin mostrar piedad alguna. ¿Eso es todo?, diría el Sannin con una sonrisa siniestra. Pensé que serían más interesantes, pero son tan patéticos. De pronto, Shigaraki corrió directamente hacia él con furia. Orochimaru al ver esto dio una sonrisa, se dejó atrapar intencionalmente, cayendo al suelo, aparentemente superado. Shigaraki colocó sus 5 dedos sobre el brazo de Orochimaru y activó su Kyuk. La desintegración comenzó de inmediato. El brazo del Sannin se deshacía en polvo ante sus ojos. Pero Orochimaru, imperturbable, levantó su pierna y le propinó una poderosa patada en el estómago, alejándolo de un salto ágil. No tan rápido ahora, ¿eh? Se burló Shigaraki mientras se incorporaba. Veamos cómo peleas sin un brazo. Orochimaru sonrió con curiosidad, sin una pizca de dolor en su rostro. Un Kirk que desintegra todo lo que toca, interesante. Desde su escondite, Izuku, con el rostro pálido, murmuró. Lo derrotó, sin su brazo ya no podrá pelear. Shigaraki extendió su brazo y gritó. Será un placer matar a una maldita escoria de Akatsuki. Nomu. Una sombra apareció detrás del Sannin. Era la criatura musculosa con pico de ave, cerebro expuesto y ojos vacíos. El Nomu alzó su brazo con violencia y golpeó con brutal fuerza la cabeza de Orochimaru contra el suelo. El impacto resonó, y un líquido rojo comenzó a brotar. Desde la distancia, Pain observaba todo con su mirada fría e inexpresiva. Sabía que Orochimaru se había dejado dañar a propósito. Todo era parte de un juego mayor. Mientras tanto, Hidan acababa de sacrificar a los últimos villanos en la zona central, volviendo a su tono de piel habitual al desactivar su jutsu de maldición. Alzó los brazos al cielo con satisfacción. Yasin-sama debe estar complacido con estas ofrendas. Yo, su fiel servidor, le he traído muerte en su nombre. Diría Hidan, con deleite. Pero antes de que pudiera seguir con sus palabras, unas vendas se lanzaron hacia él. Aizawa había llegado, usan sus vendas de su bufanda para inmovilizarlo. Sin embargo, Hidan bloqueó el ataque con su guadaña de 3 hojas. Oye. Interrumpir las oraciones del yasinismo es un pecado grave. Diría el inmortal molesto, mirando al héroe borrador. Aizawa no respondió. Su mirada se dirigió más allá de Hidan. Pain, rodeado de cadáveres atravesados por estacas negras, inmóvil. El jefe final. Murmuró Aizawa con seriedad. Pero antes, debo pasar sobre este tipo. Ambos se miraron. Aizawa, el héroe borrador, contra Hidan, el inmortal. La batalla apenas comenzaba. Fin del capítulo. Y así concluye el capítulo 5, el penúltimo de esta historia. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Recuerden que este video, al igual que los anteriores, pueden compartirlo con sus amigos o familiares que disfruten este tipo de fanfics. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que estén notificados cuando suba al capítulo final. En la plaza de central de la USJ la masacre continuaba. Frente a frente Aizawa y Hidan se preparaban para un combate. El primero en moverse fue Hidan. Con una risa maníaca que erizaba la piel, corrió directamente hacia su oponente y lanzó su guadaña triple cuchilla con fuerza mortal. El arma giró en el aire como una hélice roja. El héroe borrador saltó con agilidad, esquivando por poco el ataque. Al caer al suelo, corrió hacia el inmortal y, con un rápido movimiento de sus vendas, logró atrapar el brazo del enemigo. Te tengo, murmuró Aizawa con frialdad. ¿Eso crees? Rió Hidan. Tiró con fuerza del cable metálico que conectaba su guadaña a una bobina oculta bajo su capa de la Akatsuki. En un movimiento impredecible, el arma cambió de dirección y regresó por el aire, cortando la venda que lo retenía. ¿Qué demonios? Exclamó Aizawa sorprendido. Pero no se detuvo.
Lanzó su otra venda y la enrolló en su cintura, usándola como impulso, jalándola para acercarse a gran velocidad y lanzar un puñetazo directo al rostro de Hidan. Sin embargo, el ninja del vapor lo vio venir. Con reflejos sorprendentes, levantó su palma abierta, deteniendo el golpe como si nada. ¿De verdad pensabas dejarme inconsciente con un golpe tan débil? ¡Qué patético!, gruñó con una sonrisa sádica. Enseguida, Hidan golpeó con fuerza el estómago de Aizawa, y antes de que pudiera retroceder, su guadaña cortó el hombro izquierdo del héroe. Aizawa retrocedió dando un salto, apretando los dientes mientras se sujetaba el abdomen. TSK, maldición. Fue entonces cuando lo notó. Su sangre goteaba de una hoja de la guadaña, y Hidan la recogía con el pulgar, llevándola a su lengua con deleite. No, pensó Aizawa, reconociendo la escena. Las noticias, ese sujeto puede. El inmortal comenzó a reír como un demente, y su cuerpo cambió. Su piel es negra, con marcas blancas como un esqueleto viviente. Comienza el ritual. Gritó Hidan con euforia. Ahora estás maldito, héroe. Desde su escondite un poco alejado, Izuku con Tsuyu y Mineta, observaba todo con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Ese sujeto, ahora está vinculado con Aizawa-sensei, pensó Izuku, con terror en los ojos. Si se hiere a sí mismo, herirá también a Aizawa. Desde su posición, Shigaraki observaba con atención el cambio en el cuerpo de Hidan. Su piel negra y sus marcas blancas llamaban la atención. Lo recuerdo de las noticias de ese sujeto, diría con voz rasposa. Su Kirk le permite vincularse con otra persona al ingerir su sangre. Todo daño que reciba, lo sufre también la víctima. Volteó hacia su criatura musculosa. Nomu, deja a la serpiente, y ve tras el idiota de la guadaña. La criatura obedeció. Sus enormes pies golpearon el suelo con fuerza mientras se alejaba de Orochimaru, que yacía aparentemente derrotado, aunque una siniestra sonrisa se dibujaba en su rostro. Piensa que me ha ganado, murmuró Orochimaru, apenas audible. ¡Qué iluso! A unos metros, Aizawa tensó su mirada, activando su Kirk al observar directamente a Hidan. Sus ojos brillaron con intensidad, pero nada pasó. ¿Qué? Pensó el héroe con inquietud. Mi Kirk no está surtiendo efecto. Desde su escondite, Izuku lo notó. ¿Por qué no lo está afectando? Pensó, mirando sorprendido. El Kirk de Aizawa-sensei borra las particularidades de quienes mira. ¿Será acaso un Kirk de tipo mutación? Pero entonces, ¿cómo lo detendrán? Hidan sacó su kunai de su capa y lo sostuvo con una sonrisa maníaca. Dime, héroe, tal vez no me dejen matarte aún, pero, ¿dónde quieres sentir el dolor primero? Justo cuando se preparaba para herirse, una voz lo interrumpió. ¿Qué tal en todo el cuerpo? Hidan giró con expresión molesta. ¿Qué? Detrás de él, el Nomu se alzaba como una sombra de pesadilla. Sin dar tiempo a reaccionar, la criatura alzó su brazo musculoso y, con brutal fuerza, azotó la cabeza de Hidan contra el suelo, repitiendo el mismo castigo que le había dado a Orochimaru. Un charco de sangre se formó al instante. ¡Gaa! Gritó Aizawa, cayendo al suelo al instante. La misma sangre brotó de su cabeza, su rostro contraído por el dolor. El impacto lo había dañado a él también. Desde un extremo, Shigaraki estalló en carcajadas. Ja ja ja. A eso le llamo dos pájaros de un tiro. Izuku, Tsuyu y Mineta observaban con terror. No puede ser, diría Mineta, temblando del miedo al ver esta aterradora escena. Ribbit, croó Tsuyu en las mismas, estando horrorizada. A Aizawa-sensei, murmuró Izuku, sin poder moverse, con los ojos muy abiertos y el corazón retumbando con miedo. La carcajada de Shigaraki resonaba con locura en la plaza central mientras veía a Aizawa sangrando como el inmortal. Son geniales, muy geniales. Exclamó con emoción. Solo falta acabar con ese cabello zanahoria y su grupito. Su mirada se desvió hacia el borde de la zona, donde Pain observaba todo en silencio, con una expresión calmada y fría. Mientras tanto, en la entrada de la USJ, la situación era un caos distinto. Obito y Sasori, con Kurohige detrás de ellos, se enfrentaban al contraataque de 13. La fuerza gravitacional del Kirk Black Hole aspiraba con fuerza devastadora. TSK, gruñó Obito, quien de inmediato activó su Kamui, volviéndose intangible. No me atraparán con eso. Sasori, en cambio, desplegó a su marioneta del tercer Kazekage, invocando una barrera de arena de hierro que giraba como una tormenta alrededor de él, impidiendo ser succionado por el vacío.
Sin embargo, Kurohiri, con su peculiar lógica, creó un portal detrás de 13, redirigiendo el efecto de su propio Kirk contra él mismo. ¡Ah! Gritó la héroe espacial mientras su traje se desgarraba por su propio poder, desactivaría su Kirk rápidamente. Él me atrapó, caería al suelo. Sasori detuvo su protección de arena con desdén. Patético, dejarse caer por algo así. Obito, con la mirada fija en Kurohiri, entrecerró los ojos bajo su máscara. Qué sujeto más interesante. Su Sharingan brilló mientras escaneaba el flujo de chakra, pero algo lo confundió. ¿Su flujo de chakra están desactivadas? Pensó el Uchiha. Eso no tiene sentido, todos aquí tienen chakra activo, incluso si no lo saben, pero este tipo. Sasori buzó, impaciente. Ya me estoy cansando de esta niebla estúpida. El pelirrojo se despojó de su capa de Akatsuki, revelando su macabro cuerpo mecánico, una marioneta andante. Diría Mina desde lejos, con los ojos bien abiertos. ¿Acaso ese chico? Musitó Uraraka, aterrada. Su cuerpo es, una marioneta. Gritó. Varios estudiantes quedaron aterrados y sorprendidos por la revelación. Pero uno reaccionaría rápidamente. Lida, corre, deprisa. Exclamó Sato hacia su compañero. Pero Lida no perdió tiempo. Activó su Kirk. Los propulsores de sus piernas estallaron mientras corría hacia la salida a toda velocidad. Maldición. Kurohiri lo notó al instante y se desmaterializó, moviéndose tras él con el portal listo para interceptarlo. No puedo permitir eso, murmuró con voz calmada. Pero Sasori ya se había elevado. De la parte posterior de su cintura surgieron aspas con 5 cuchillas cada una, girando como hélices. El ninja de la arena voló a gran velocidad, directo hacia el portal. Te voy a detener. En eso Shoji con sus brazos sujetaría el portal con fuerza mientras le pedía a su compañero que corriera. Lida no se detuvo. Niño insolente. La niebla de Kurohiri fue directo hacia el estudiante. Pero en Sasori se pone frente a él. No interfieras, niebla estúpida. Entonces, el marionetista frente a Kurohiri, alzó sus brazos y de las palmas emergieron tuberías metálicas que lanzaron una violenta llamarada directamente contra la niebla oscura. ¿Qué tal esto? Bramó Sasori, desatando una lluvia de fuego que iluminó el pasillo de entrada. La oscuridad de Kurohiri se agitaba violentamente con el calor y la energía del fuego. De vuelta en la plaza central de la USJ, el aire estaba impregnado de tensión y sangre. Shigaraki, con una mueca torcida de arrogancia, diría. Les voy a decir algo Ireiserge, Akatsuki. Él es el antisímbolo de la paz. Creado por bioingeniería, Nomu. La criatura seguía con la cabeza de Hidan brutalmente azotada contra el suelo, sangre saliendo por las grietas del concreto. A un costado, Aizawa, aún vinculado con el inmortal, en el suelo, jadeando de dolor con sangre manchando su rostro. Pain, inmóvil como una estatua, entrecerró los ojos. Su mirada se volvió seria. Sabía que tanto Hidan como Orochimaru no eran fáciles de eliminar, por eso había guardado la calma, pero esa cosa, ese monstruo, no debía tomarse a la ligera. Pain dio un paso al frente, alzó su mano con autoridad divina, y con voz grave pronunció. Shinra Tensei. Un estruendo sordo sacudió el aire. Una onda de repulsión explosiva se disparó desde la palma de su mano, impactando directamente contra el Nomu. El monstruo fue arrojado violentamente por los aires, chocando contra una columna de concreto que estalló en pedazos. El suelo se agrietó por la fuerza liberada, mientras una ráfaga de viento sacudía a los presentes. Hidan, finalmente liberado del agarre de la criatura, gruñó mientras se incorporaba, su cuerpo aún cubierto de sangre y polvo. Maldito, eso sí que duele. Diría enojado entre dientes, limpiándose la sangre del rostro con el antebrazo. Pero no vas a matarme tan fácil, basura. El ninja inmortal se giró, su expresión llena de furia asesina. Su mirada se clavó en el Nomu que comenzaba a levantarse, su cuerpo regenerándose rápidamente del daño. De vuelta en la zona de derrumbes de la USJ, las paredes se sacudían con cada estallido, llenando el aire de polvo, humo y gritos. Katsuru. Exclamó Deidara, mientras una explosión ensordecedora reducía a escombros a los últimos villanos que se habían atrevido a acercarse, incluso se estaba alejando del estudiante. Bakugo esquivaba las explosiones de arcilla como podía, lanzando sus propias detonaciones con furia. Maldito. No lo esquives y muere. Rugió el pelicenizo, cada palabra cargada de frustración.
Eres un debilucho. Igual que estos idiotas que acabo de matar, se burló Deidara con una sonrisa de arrogancia, sus ojos brillando con locura. Con un movimiento veloz, el ninja lanzó una araña de arcilla desde la boca de una de sus manos. La pequeña criatura en el aire estaba cerca de Bakugo. Katsuru. La explosión fue directa, mandando a volar al estudiante por el aire, estrellándolo contra una pared semiderruida. Kirishima aprovechó la apertura para atacar desde un flanco, con su brazo endurecido. Pero Deidara esquivó con agilidad, lo sujetó del brazo y lo arrojó. Vuela, mocoso. Acto seguido, lanzó otra araña que explotó a mitad de trayecto, haciendo que el pelirrojo cayera entre los escombros, cubierto de polvo y con algunos rasguños visibles. Fue divertido mostrarles mi arte, chicos, rió Deidara. Pero ya es hora de irme. Mis compañeros me necesitan. Justo cuando se disponía a marcharse, una voz chillona lo sorprendió. No bajes la guardia, maldito Akatsuki. Un villano metamorfo, con apariencia de camaleón, se lanzó contra él desde las sombras, camuflado entre el entorno. Pero Deidara no se inmutó. Formando un sello con una sola mano, murmuró sin emoción. Katsuru. Una explosión pequeña y precisa hizo estallar la cabeza del villano camaleón. Sobre su cabeza, había estado posada una araña de arcilla del tamaño de una tarántula, todo este tiempo. ¿Acaso creyó que no notaría su presencia? Murmuró Deidara con desprecio. Esa invisibilidad no iba a durar mucho. En fin, me largo. Antes de que Bakugo pudiera reaccionar, el ninja lanzó una figura de arcilla por la ventana, saltando tras ella. En el aire, la figura se expandió en un fénix gigante de arcilla, al que Deidara aterrizó encima con gracia, alzando el vuelo. Maldito. Juro que te volveré a ver y te haré pedazos. Gritó Bakugo desde el suelo, aún furioso, con las manos temblando de rabia. Kirishima se levantó adolorido, pero aún firme. Ya se fue, tenemos que ir a buscar a los demás. Si nosotros estamos aquí, todos los de la clase deben estar también. Estoy preocupado por ellos, muchos no podrán hacer nada contra tipos como ese Akatsuki. Tuvimos suerte de que se fuera. Bakugo chasqueó la lengua. No me iré hasta acabar con ese sujeto. Se cree mejor que yo con las explosiones. Mira lo que ese tipo provocó. Le gritó Kirishima señalando los escombros y cuerpos tirados. Tenemos que movernos ya. El pelicenizo gruñó por lo bajo, pero no dijo nada más. Solo cerró el puño con fuerza mientras miraba dónde se fue el Akatsuki. En medio de la sofocante zona de incendios, donde las llamas lamían estructuras colapsadas y el humo volvía el aire casi irrespirable, una figura se movía con letal precisión entre los villanos. Cubierto con la capa negra y roja de Akatsuki, un sombrero casa ocultando su rostro y una máscara ambu cubriendo su identidad, Itachi teniendo puesto su capa de Akatsuki, se deslizaba entre las calles incendiadas de la zona teniendo su kunai en mano. Q. Jadeó un villano al ser atravesado en la garganta por un kunai limpio y certero. Sin detenerse, Itachi dio un giro y lanzó otro kunai directo a la frente de otro enemigo, cayendo este como una muñeca rota. Su andar era sereno, su mirada, invisible bajo la máscara completamente fría. Maldita sea, ¿por qué hay otro miembro de Akatsuki aquí? Gritó uno de los pocos villanos sobrevivientes, retrocediendo aterrado. ¿Dónde están esos mocosos? Exclamó otro, buscando apoyo entre los escombros ardientes. Pero era demasiado tarde. Itachi saltó desde una viga en llamas, descendiendo como una sombra fúnebre, y con un giro veloz cortó el cuello del villano más cercano. Después, eliminó a los restantes con precisión, uno a uno, sin perder la compostura. Debajo de la máscara, su rostro permanecía impasible. Esa cosa. Pensó mientras su mente recordaba la figura del gnomo al lado de Shigaraki. No es una simple mutación de Kirk, no, esto es otra cosa, algo antinatural. Consciente del peligro que se cernía sobre todos. Tenía que moverse, desaparecer de esa zona antes de llamar más la atención. Su papel como estudiante encubierto era demasiado importante para comprometerlo ahora. Sin perder más tiempo, corrió entre las llamas, su figura deslizándose entre los edificios colapsados mientras su silueta desaparecía entre la humareda. A lo alto, sobre una estructura debilitada, Oiro observaba todo colgado de cabeza, sujetándose con su cola en una vara de hierro para después ponerse de pie sobre esta. Tenía los ojos abiertos como platos, vio al asesino de capa Akatsuki y máscara extraña eliminar a los villanos con una frialdad escalofriante. Ese tipo, es el mismo que han reportado en las noticias.
Pensó con el cuerpo tenso. Nadie sabe quién es, pero está claro que no es alguien común, sin saber que es su compañero. Nuevamente en la entrada del USJ, Sasori seguía lanzado fuego de las tuberías de sus manos hacia Kurohiri. Con expresión vacía, apuntaba con sus manos modificadas hacia Kurohiri, liberando chorros de fuego ardiente desde las tuberías ocultas en sus muñecas. Obito frunció el ceño bajo su máscara. No me interesa si vienen más héroes, gruñó con voz grave. No pienso perder mi tiempo esperando a All Might. Obito juntó sus manos rápidamente en un conjunto de sellos y exclamó. Estilo de fuego. Jutsu Flor del Fénix. Desde su boca, bajo la máscara, salieron decenas de pequeñas bolas de fuego que volaron por los aires en diferentes direcciones. Se unieron al fuego de Sasori, que aún rugía en línea recta contra Kurohiri, el cual se vio obligado a esquivarlo. ¿Qué? Murmuró Kurohiri. El fuego combinado formó una gigantesca esfera ígnea que explotó a centímetros de él. Shoji, que había estado intentando retener el portal, fue jalado de repente por hilos de chakra que brotaron de Sasori, evitando de ser aplastado por los escombros que cayeron tras la explosión. ¿Qué está haciendo ese tipo? Gritó Uraraka, al ver que Sasori parecía atacar a Shoji. Desde su perspectiva, parecía querer impedir la huida de Ida, que corría desesperadamente hacia la salida. Uraraka corrió hacia Sasori, intentando tocarlo para hacerlo flotar, pero el ninja de la arena, más rápido, la esquivó y la atrapó también con sus hilos. ¡No! ¡Corre, Ida! Gritó Uraraka, inmovilizada. Mientras tanto, Kurohiri, aún aturdido, intentaba interceptar nuevamente a Ida. Pero Sasori lo capturó en el último segundo con sus hilos, sujetándolo de la parte física oculta en su armadura. Como dijo mi compañero, diría con tono monótono. Si no tuvieras un cuerpo físico, no habrías esquivado ni mi arena de hierro, ni las bolas de fuego. ¿Acaso son idiotas o qué? Rugió Kurohiri. Cuando todos los héroes lleguen, ustedes caerán. No podrán contra tantos. Obito lo miró, imperturbable. Eso ya lo veremos. Kurohiri logró liberarse de los hilos de Sasori, reapareciendo justo frente a Ida, que ya estaba a punto de abrir la puerta. Pero esta vez, Obito se adelantó, desvaneciéndose parcialmente en el aire. Los estudiantes, aún confusos, creyeron que quería atacar a Ida. No te dejaré. Gritó Zero, disparando sus cintas desde los codos hacia Obito. Las cintas atravesaron al Uchiha enmascarado, cuya forma se volvió intangible con el Kamui. ¿Qué? Exclamó Zero. Maldita sea, no puedo detenerlo. Obito reapareció sólido a un lado, tomó las cintas, y con un tirón atrajo a Zero hacia él, propinándole un fuerte golpe en el estómago que lo dejó jadeando en el suelo. Entonces, Obito miró hacia Kurohiri y activó nuevamente su Kamui. En un parpadeo, la niebla fue absorbida lentamente por el vórtice espiralado. ¿Qué demonios haces? Déjame. Gritó Kurohiri, forcejeando inútilmente. En ese mismo instante, Ida abrió por fin la gran puerta, atravesándola y saliendo a toda velocidad rumbo a la academia para pedir refuerzos. Sasori, habiendo liberado a Uraraka y Shoji, caminó hacia Obito mientras se colocaba su capa de Akatsuki, ocultando su cuerpo marioneta. Espero que ese mocoso no tarde en traerlo. Odio que me hagan esperar, diría con hastío. Obito observó el horizonte. Debemos reunirnos con Pain. Kurohiri, al ver la puerta abierta sabía lo que pasaría. Va a traer refuerzos, terminó el juego, diría con frustración antes de desaparecer en un vórtice oscuro. Pain se encontraba ocupado enfrentando al Nomu en un feroz combate. El líder de Akatsuki desplegaba un gran dominio del taijutsu, combinándolo con el uso de sus varas de chakra como armas, intentando dañar al monstruo. Hidan, quien también iba a luchar contra la criatura, yacía en un árbol, víctima de un brutal golpe del Nomu que lo había lanzado con fuerza. Hidan observaba a la criatura con enojo. Mientras tanto, Pain, con un movimiento veloz, logró atravesar al Nomu con una de sus varas, pero para su sorpresa, la criatura actuó como si nada, completamente indiferente al daño. El Nomu intentó agarrar la cabeza de Pain, pero el ninja de la lluvia dio un salto ágil hacia atrás. La criatura, a pesar de su gran tamaño, se lanzó a una velocidad asombrosa hacia él. Sin embargo, Pain alzó la mano. Shinra Tensei. Una poderosa onda de repulsión expulsó violentamente al Nomu, haciéndolo retroceder y arrastrarse por el suelo. Pero en cuestión de segundos, la criatura ya se encontraba nuevamente en pie, listo para seguir peleando. Pain frunció el ceño y pensó en voz alta.
Esta cosa no es una mutación de Kirk cualquiera. Tomará más tiempo del que esperaba detener esta pelea. Izuku, Suyo y Mineta observaban la batalla con asombro y temor. El poder de Pain era increíble, pero lo que más los sorprendía era que esa criatura pudiera resistirlo. A pesar de todo, sentían un profundo gratitud por haber salvado a Aizawa, quien aún se encontraba herido y vinculado al cuerpo de Hidan. Aizawa, adolorido, levantó la vista apenas, observando el enfrentamiento. Con esfuerzo, murmuró. Debo ayudarlo. Activó su Kirk, mirando fijamente al Nomu. Sin embargo, la criatura siguió peleando como si nada, no tenían efecto en ese ser. En ese momento, Hidan, ya de pie, gritó con furia mientras se lanzaba nuevamente a la batalla. «Muérete, maldito monstruo». Sujetando con fuerza su guadaña, la clavó contra el Nomu, pero nuevamente no surtió efecto. La criatura lo agarró de la cabeza sin esfuerzo y lo azotó con brutalidad contra el suelo nuevamente. Luego, con su fuerza descomunal, pisó su brazo, rompiéndoselo con un crujido espantoso. «Ah, maldito monstruo, eso duele. Te voy a matar. Te haré expulsar las tripas», gritó Hidan, entre dolor y rabia. En ese momento, Aizawa, aún vinculado a él, sintió como su propio brazo se rompía también. Soltó un quejido de dolor y, jadeando, diría en su mente. «Rompió nuestros huesos como si estuviera rompiendo ramas. Estoy seguro que borré su Kirk, entonces es de fuerte, tan fuerte como All Might». Pain observaba cómo Hidan era sometido por el Nomu. Su mirada se desvió entonces hacia Shigaraki, quien contemplaba la escena. Aunque su rostro estaba parcialmente oculto por la mano sobre el rostro, era evidente que estaba disfrutando del espectáculo. Luego, los ojos de Pain se enfocaron en el cuerpo de Orochimaru tirado en el suelo, aparentemente sin vida. «Orochimaru, fue suficiente actuación. Deja de hacerte el muerto», diría con frialdad. De inmediato, el Sannin respondió con su típica voz rasposa. «Jeje, lo siento». Levantó lentamente la cabeza, revelando que seguía consciente. Shigaraki al verlo, frunció el ceño con sorpresa, pero rápidamente lo transformó en una sonrisa burlona. «¿Aún sigues con vida? Jajaja. No importa. Acabaré contigo ahora mismo. No podrás hacer nada con ese cuerpo herido». Orochimaru, con una expresión misteriosa, respondió. «Oh, ¿estás seguro?». Entonces abrió la boca lentamente, y de su interior emergió una versión completamente intacta de sí mismo. Era su técnica secreta. Mudación de cuerpo. El nuevo cuerpo estaba en perfectas condiciones, incluso su brazo, que Shigaraki había desintegrado antes, estaba nuevamente en su lugar. Llevando puesto su capa de la Akatsuki sin una sola mancha. ¿Qué demonios?», exclamó Shigaraki, con los ojos muy abiertos. Incluso Aizawa, que observaba desde el suelo con dificultad, murmuró con incredulidad. «Se regeneró. ¿Tiene más de un Kirk? ¿Quiénes son estos sujetos?». Shigaraki, molesto, apretó los dientes. «¿Qué hiciste, maldito?». Orochimaru sonrió. «Oh, solo quería que pensaras que habías ganado, para luego aplastar esa ilusión. Además, esa criatura tuya me parece fascinante. Me encantaría investigarla más a fondo». Shigaraki se enfureció por un momento, pero luego se echó a reír con una mezcla de burla y locura. «Jajaja. Aunque te regeneres, mi Nomu también tiene regeneración y absorción de golpes. Lo único que puede matarlo es desprender la piel poco a poco. Así que, diviértete intentándolo». «Gracias por la información, imbécil», respondió Orochimaru con una sonrisa venenosa. De inmediato, extendió su brazo, que se transformó en múltiples cabezas de serpientes, todas con colmillos afilados. Las criaturas se lanzaron en dirección al Nomu con gran velocidad. «Ya te lo dije», añadió Shigaraki. «No importa lo que hagas. Él fue creado para vencer al mismísimo símbolo de la paz». Las serpientes mordieron con fuerza, perforando la piel del Nomu y comenzando a enroscarse a su alrededor. La criatura intentó aplastarlas con sus manos, pero eran demasiado escurridizas, moviéndose con rapidez e inteligencia, rodeándolo y manteniéndolo a raya por unos instantes. De pronto, un portal oscuro se abrió junto a Shigaraki. La figura nebulosa de Kurohiri apareció. «Tomura Shigaraki», diría con su tono grave y formal. Shigaraki lo miró. «Kurohiri, ¿mataste a 13? 13 está fuera de combate», respondió con calma. «Pero no puede dispersar a todos los estudiantes. Además, varios miembros de Akatsuki aparecieron de improviso.
Los dispersé también, pero 2 escaparon de mis portales. Un estudiante logró huir, esos 2 me impidieron atraparlo. Shigaraki lo miró en silencio unos segundos. Luego, lentamente, comenzó a rascarse el cuello con una mano. Al principio, era un movimiento nervioso, pero pronto se volvió violento. Usó ambas manos, arañándose con desesperación, mostrando una ira creciente. Kurohiri, eres un idiota. Los Akatsuki no son como los héroes, son peligrosos. Nuestros subordinados no tienen oportunidad contra ellos, probablemente ya estén todos muertos. Y ahora esos miserables vendrán aquí, si no fueras un portal, ya te habría hecho pedazos. Se quedó en silencio unos segundos, recuperando el control, se había detenido. Su respiración se normalizó, y bajó los brazos, mostrando su cuello ensangrentado por los arañazos. No vamos a poder ganar contra tantos profesionales, y mucho menos con los Akatsuki de por medio. El juego terminó. Vaya, esta vez sí es el fin del juego. Nos vamos a casa. Mineta, escondido, escuchó esas palabras y sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Se van. Susurró, llorando de felicidad. Mientras tanto, las serpientes de Orochimaru seguían mordiendo al Nomu, desgarrando su piel. Pero el Sannin lo sabía. Aquello no era suficiente. Hidan, tirado en el suelo, levantó la cabeza con una mueca de fastidio. Maldito monstruo, ya me tienes harto. De repente, una enorme burbuja de agua envolvió al Nomu, atrapándolo por completo. Desde su interior, una manada de tiburones de agua surgió y comenzó a desgarrarlo, arrancándole la pierna izquierda y el brazo derecho. Veo que tienen problemas. Kisame había llegado al centro. Oye Kisame. Nadie pidió tu ayuda. Gritó Hidan con tono molesto. Kisame ignoró el comentario, deshaciendo su técnica. El cuerpo mutilado del Nomu cayó al suelo, pero entonces, ante los ojos atónitos de todos, sus extremidades comenzaron a regenerarse. TKS. Chasqueó Kisame. ¡Qué fastidio! No lo subestimen. No sabemos qué otros trucos puede tener esa criatura, diría Pain con autoridad. Shigaraki, aún con una sonrisa torcida bajo esa mano, murmuró. Oh, pero antes de irnos, dirigió su mirada hacia unas personas. Vamos a destruir su orgullo del símbolo de la paz, y de paso, humillemos a estos imbéciles de los Akatsuki. Con sus ojos se clavaron en 3 jóvenes. Izuku, Tsuyu y Mineta. Los observaban con miedo y tensión contenida. Entonces, en un parpadeo, Shigaraki apareció justo frente a ellos. Los 3 se congelaron. El tiempo pareció detenerse. Tsuyu quedó inmóvil del pánico. Shigaraki levantó la mano, listo para desintegrarla con un solo toque. Estaba a punto de convertirla en polvo. Pero entonces, un puñetazo brutal impactó contra su rostro, lanzándolo varios metros lejos del grupo hasta estrellarse contra el suelo. El responsable fue Obito y junto con Sasori. All Might viene en camino, diría Sasori con frialdad. No sería conveniente que aparezcan niños muertos por aquí. Se colocó delante de Shigaraki, bloqueando su paso. Shigaraki, tambaleándose, se levantó. Oh, más escoria de Akatsuki, gruñó, rascándose el cuello con irritación. Obito lo miró con desprecio bajo su máscara. Escuché a tu compañero decir que querías torturar a estos niños hasta la muerte, su voz era tan fría como cortante. Me das asco. Veamos qué opinas cuando te hagan lo mismo. ¿Qué dijiste? Shigaraki apenas pudo reaccionar. Obito desapareció de la vista por un instante. En el aire, una vara negra de chakra apareció. Pain la había arrojado desde lejos. Obito la atrapó en pleno salto y la hundió con fuerza en el brazo de Shigaraki, quien soltó un grito desgarrador. Maldito miserable. Nomu. La criatura se lanzó con furia hacia el Uchiha enmascarado, pero al impactar, lo atravesó sin causar daño alguno. ¿Qué pasa? Preguntó Obito con calma mientras aparecía detrás de Shigaraki. Sin esa criatura, no eres nada. Shigaraki apretó los dientes, humillado. Giró su vista hacia otro Akatsuki y gritó. Nomu, ve por el mocoso de pelo rojizo. El Nomu giró su cuerpo hacia Sasori, quien mantuvo una expresión fría y decidida. Sin perder tiempo, el ninja de la arena sacó su pergamino invocando nuevamente a la marioneta del tercer Kazekage. Arena de hierro, lluvia dispersa. Desde la marioneta, una nube de microscópicas balas de arena de hierro endurecida se disparó en todas direcciones, impactando directamente en el cuerpo del Nomu y perforándolo. El cuerpo de la criatura fue agujereado como un colador, pero las heridas comenzaron a cerrarse ante los ojos de Sasori.
¿Qué diablos es esta cosa? No parece humana. El Nomu contraatacó con velocidad feroz. Sasori esquivó un golpe, luego otro, pero una tercera embestida fue directa y brutal. El Nomu lo golpeó de lleno, lanzando sus partes desmontadas por el suelo. Su cabeza, torso y extremidades cayeron separadas. Desde su escondite, los tres jóvenes observaban, paralizados. «Lo», susurró Izuku. «Lo mató», balbuceó Mineta con los ojos desorbitados. «¿Pero qué rayos es esa cosa?», diría Tsuyu, temblando. Shigaraki, al ver esto, comenzó a reír a carcajadas. «Ja ja 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 ja. Miren lo que pasa por desafiarnos. Ahora uno de sus preciados miembros ha muerto». Pero entonces, Obito con voz fría y serena interrumpió su burla. «¿Tan seguro estás?». En ese instante, las manos desmontadas de Sasori comenzaron a moverse, guiadas por finos hilos de chakra. Poco a poco, las partes de su cuerpo se elevaron en el aire y comenzaron a ensamblarse con precisión. Su corazón, el núcleo que lo mantenía con vida, se reconectó. Finalmente, la cabeza fue la última en ensamblarse. Giró lentamente. Y sus ojos se clavaron en Shigaraki con una expresión vacía y aterradora. Debo admitirlo, eso no me lo esperaba. ¿Qué eres tú?, balbuceó Shigaraki, retrocediendo. ¿Cómo es posible que sigas vivo? Kurohige se puso al lado de Shigaraki. Tenemos que irnos, advirtió con tono serio. No tenemos oportunidad contra los Akatsuki, son más peligrosos de lo que imaginamos. La tensión en el centro era sofocante. Pero entonces, un estruendo violento resonó en toda la USJ. ¡Bum! La puerta principal fue derribada, levantando una nube de polvo. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Entre la nube de polvo, una silueta musculosa se dibujaba a contraluz. Sus pasos eran firmes, retumbando como martillazos en el suelo. Los estudiantes ubicados cerca de la entrada contuvieron el aliento, hasta que lo vieron. Mina y Uraraka, ayudando a 13, vieron quién es, soltaron lágrimas de felicidad. Mientras los jóvenes estaban sonriendo viendo a la persona. Con voz firme y resonante, la silueta pronunció aquellas palabras que devolvieron la esperanza. «Todo está bien, yo estoy aquí». Era All Might. Sasori, observando desde la distancia, soltó con voz neutra. «Al fin llegó». Mineta no pudo contener las lágrimas mientras saltaba de emoción. «Es All Might». El héroe número 1 apareció finalmente al frente de los escalones de la entrada principal, saliendo con paso firme entre la nube de polvo. Vestía su traje formal, se quitó el saco, arrojando al suelo. Aunque sonreía, sus ojos sombreados mostraban una ira contenida. No estaba sonriendo, sino apretando los dientes. El símbolo de la paz había llegado al campo de batalla, pero no estaba solo. Desde distintos puntos, aparecieron uno a uno, los miembros de Akatsuki. Deidara y Kakuzu descendieron con agilidad, aterrizando junto a sus compañeros. Hidan, ensangrentado y con su jutsu de maldición desactivado, se puso de pie con su típica sonrisa, blandiendo su guadaña. Itachi, cubierto con su sombrero casa y la máscara de Anbu, ocultando su identidad, apareció poniéndose al lado de sus compañeros. Conan descendió desde el aire, sus alas de papel desplegadas con gracia. Los Akatsuki estaban completos. Todos se alinearon mirando a All Might. En sus ojos, una mezcla de interés y objetivo. Pain, observando, murmuró con autoridad. Todos llegaron justo a tiempo. Cambien de objetivo. Antes de ir por All Might, primero eliminemos a esa criatura. Sus ojos se posaron sobre el Nomu. All Might, desde los escalones, habló al fin. Tenía un mal presentimiento, así que interrumpí mi charla con el director y vine aquí, cuando me encontré con el joven Lida en el camino. En ese momento, comprendí que algo grave estaba ocurriendo, sus ojos oscurecidos diría con orgullo. Al pensar en el miedo que pasaron los estudiantes y lo duro que lucharon mis compañeros, es por eso que debo decir con orgullo. Alzó la mirada y dijo con convicción, rasgando su corbata. Todo está bien, porque yo estoy aquí. Un silencio se formó entre los Akatsuki. Deidara soltó una risa seca. TSK, qué palabras tan patéticas. No tengo tiempo para escuchar discursos cursis. Hidan con fastidio, diría. Tienes razón, Deidara. Mejor que se calle de una vez y peleemos. Shigaraki, lo miró con desprecio absoluto sujetándose su brazo herido. Te estuve esperando, héroe, su voz era un veneno lento. Escoria de la sociedad. All Might dio unos pasos hacia adelante, su expresión de asombro y enojo se profundizó al observar el estado del lugar.
La USJ era una masacre. Cadáveres de villanos estaban esparcidos por todo el terreno, algunos carbonizados, algunos decapitados o desmembrados y otros atravesados. El hedor a sangre y destrucción impregnaba el aire. ¿Qué pasó aquí?, preguntó All Might con voz grave, aún sin quitar los ojos del desastre. Uraraka, quien sostenía a 13, respondió con una mezcla de miedo y alivio. Fuimos atacados por un grupo de villanos. Aparecieron de la nada, y los Akatsuki también aparecieron. Ellos acabaron con todos los villanos. El símbolo de la paz frunció el ceño al escuchar ese nombre, sorprendido. ¿Dijiste, los Akatsuki? Giró lentamente su mirada hacia el grupo, que se mantenían firmes mirándolo. Sus características capas negras con nubes rojas. Eran los auténticos de las noticias de las grabaciones captadas. Sin pronunciar otra palabra, All Might se lanzó al ataque. En un parpadeo, su figura desapareció de la vista. ¡Bum! Una explosión de aire dejó una estela a su paso mientras arremetía directo hacia el centro del grupo Akatsuki. Pero todos esquivaron al instante. Conan se elevó como una ráfaga de papel, Deidara se impulsó con una arcilla explosiva, Idan giró en el aire, Kakuzu se deslizó ágilmente hacia un costado, e incluso Itachi, sin revelar su rostro, retrocedió con un movimiento limpio. Pain, sin inmutarse, alzó una mano con calma. Shinra Tensei. ¡Boom! La onda de repulsión colosal explotó desde su palma, liberando su presión invisible devastador. El ataque no solo alcanzó a All Might, sino que también empujó brutalmente a sus propios aliados, a los estudiantes cercanos y a los villanos sobrevivientes. All Might fue lanzado por los aires, su cuerpo impactando contra el suelo con violencia. Algunos estudiantes rodaron por el suelo, aturdidos por el empujón. Shigaraki también fue golpeado por la onda expansiva y cayó pesadamente contra el suelo. El impacto hizo que la mano que cubría su rostro se soltara y cayera a un lado. Los Akatsuki permanecían de pie, imponentes, mientras el polvo volvía a asentarse. Pain se mantuvo firme, observando con detenimiento al Nomu. Escuchen, diría el líder con tono solemne. No debemos subestimar a esa cosa, señalando al monstruo frente a ellos. Deidara entrecerró los ojos con desdén, retrocediendo levemente. ¡Ah, qué asco! ¿Qué demonios es eso? Es grotesco. Orochimaru, con su sonrisa casi fascinada, respondió. Una creación biogenética. Un arma viviente diseñada exclusivamente para matar a All Might. Obito, con voz grave, añadió. Vaya, eso sí que es sorprendente. Mientras tanto, All Might se recuperaba del impacto del Shinra Tensei. Apretó los dientes, se impulsó con velocidad abrumadora y corrió hacia el herido Aizawa, tomándolo con cuidado en sus brazos. En un instante, apareció junto a Izuku, Tsuyu y Mineta, quienes lo miraban con preocupación. Jóvenes, diría con tono firme. Vayan a la entrada. Les confío a Aizawa, está inconsciente, deprisa. Mineta y Tsuyu asintieron sin dudar y se apresuraron a cargar a su profesor. Shigaraki, con el rostro cubierto con su mano, se retorcía levemente como de miedo y rabia, mientras recogía del suelo la mano pálida que solía cubrirle el rostro. No es bueno, esto no es bueno, nada bueno, murmuró para sí mismo, con la voz temblorosa. Perdóname, padre. El ataque de ese imbécil me alcanzó. Volvió a colocarse la mano en la cara, y dejó escapar un suspiro de aparente calma. Así que, esta es la violencia de los Akatsuki. Su voz adquiría un matiz más oscuro. Son rápidos. No pude verlos. Pero, ¿por qué esquivaron el ataque de All Might tan fácilmente? ¿Acaso? No, es absurdo, puede que sean más fuerte que yo. Una sonrisa torcida y cruel apareció en su rostro mientras continuaba murmurando. Pero si pudieron ver y esquivar, supongo que es verdad, si se está debilitando. Izuku, de pie al lado del símbolo de la paz, habló con urgencia. All Might, no puedes subestimarlo. Esa criatura, se regenera y absorbe los golpes. Recibió ataques directos de los Akatsuki, ataques letales, y no le hicieron nada. Pero All Might se voltearía, le sonrió con su característica calma y valor. Joven Midoriya. Diría, levantando dos dedos frente a su rostro. Todo está bien. En un instante, se lanzó hacia Shigaraki, listo para acabar con esto, pero el Nomu apareció entre ambos. ¡Bum! El golpe de All Might chocó de lleno contra el pecho de la criatura, que no se movió ni un centímetro, absorbiendo por completo el impacto. Su cuerpo apenas vibró.
Shigaraki, detrás de su guardaespaldas monstruoso, soltó una carcajada entre dientes, divertido por la escena, pero entonces algo lo jaló bruscamente hacia adelante. ¿Qué demonios? Gritó mientras su cuerpo era arrastrado sin control. Pain, con el brazo extendido, había activado su técnica. Banso Tenin. El villano de peli azul claro voló directamente hacia la mano de Pain, quien lo agarró por el cuello con una sola mano, sin expresión alguna. Crack. Lo estampó violentamente contra el suelo, haciéndolo retorcerse de dolor. Antes de que pudiera reaccionar, Pain materializó otra vara de chakra negra y la clavó sin piedad en su brazo izquierdo. ¡Ah! Maldita sea, no otra vez. Gritó Shigaraki, retorciéndose mientras su rostro expresaba miedo, odio e impotencia. Con frustración, extendió su mano libre hacia su monstruo. Nomu, acaba con este idiota. El Nomu reaccionó de inmediato. Dejó de prestar atención a All Might, giró con brutalidad y se lanzó con una velocidad descomunal hacia Pain. El terreno temblaba con cada paso del ser modificado. Pero antes de que pudiera alcanzar al líder de Akatsuki, alguien se interpuso en su camino. Kakuzu dio un paso adelante, quitándose la capa de la organización. Mostrando su cuerpo. No hay que perder el tiempo con esta cosa. Diría con voz ronca. De su espalda, las costuras se abrieron violentamente, como si estuvieran vivas. Las 4 máscaras animales emergieron, conectadas por hilos negros que latían como venas. En segundos, los corazones tomaron forma corpórea, adquiriendo cuerpos completos hechos enteramente de hilos oscuros y retorcidos. Shigaraki, todavía tirado en el suelo, abrió los ojos como platos. ¿Qué son esas cosas? Kurohiri, que observaba desde la distancia, murmuró con desconcierto. ¿Acaso, los sacó de su propio cuerpo? Los 4 corazones vivientes rodearon al Nomu, preparados para lanzar su ataque combinado. Kakuzu, sin mover un músculo más, ejecutó sellos de mano con rapidez inhumana. Las máscaras comenzaron a brillar. Estilo de fuego, migraña mordaz. La máscara de tigre rojo, representando el corazón de fuego, lanzó su gigantesca bocanada de llamas ardientes. Estilo de agua, muro de agua. La máscara azul con pico, el corazón de agua, disparó un potente chorro de agua a presión, haciendo que se eleve con una fuerza tremenda, rodeando a Kakuzu pero a la vez lanzándose al ataque. Estilo de rayo, falsa oscuridad. La máscara amarilla de toro, el corazón de rayo, liberó desde su boca una descarga eléctrica estremecedora. Estilo de viento, daño a presión. La máscara azul de águila, el corazón de viento, lanzó una ráfaga de aire comprimido con fuerza destructiva. Los 4 elementos convergieron en una explosión simultánea sobre el Nomu. El terreno tembló, las llamas se mezclaron con el vapor del agua, las chispas del rayo con el vendaval. Una tormenta elemental cayó sobre la criatura. Pero se volvería a regenerarse. All Might, testigo del espectáculo, dio un paso atrás sin poder ocultar su asombro. ¿Qué clase de Kirk es ese? Pensó, incrédulo. Viento, agua, fuego, electricidad. ¿Cómo es posible que pueda usar tantos quirks? ¿Acaso él, no, tiene que serlo? Sus ojos se oscurecieron con una gran ira. Akatsuki, están aliados con él. La imagen de un viejo enemigo se formó en su mente. Sus puños se cerraron con fuerza. All Might se impulsó con furia hacia Kakuzu. El ninja de la cascada lo vio venir, pero no se inmutó. Con un giro ágil, extendió sus hilos negros como látigos, esquivó el golpe de All Might y lo atrapó en el aire, enredando su cuerpo con precisión. Para ser el héroe número 1, caíste muy fácil. ¡Qué idiota! All Might, atrapado entre los hilos, apretó los dientes. Dime. ¿Quién es tu líder? Gritó con desesperación, como si necesitara confirmar su peor sospecha. Kakuzu lo miró con aburrimiento. ¿Eh? ¿Esa es tu gran pregunta? ¡Qué estúpido! Levantó la mano y señaló sin dudar. Es él. Apuntó a Pain, que se fue corriendo hacia Nomu que se estaba regenerando, dándole un golpe que lo lanzó a distancia. No mientas. Rugió All Might. Sé que hay alguien más. Dímelo. Kakuzu frunció el ceño. No tengo ni idea de quién o qué demonios estás hablando. Nomu, terminando de regenerarse, seguía en pie, bufando. Deidara, lanzaría aves de arcilla hacia el Nomu, que se posaron sobre la criatura. Katsuru. Gritó con emoción. Las aves explotaron con fuerza ensordecedora, levantando una nube de humo.
Pero cuando ésta se disipó, el gnomo aún estaba de pie, su carne regenerándose a gran velocidad. TSK, ¿qué demonios? Deidara apretó los dientes. Ese maldito se regenera, incluso después de mis explosiones. Conan desplegó sus alas de papel. Con un movimiento elegante, envió lanzas y shurikens de papel endurecido hacia el monstruo. Cada proyectil se clavaba con precisión, pero de nuevo, la regeneración anulaba todo el daño. Aunque lo intentemos herir, se regenera rápidamente. Murmuró Conan, frunciendo el ceño. Shigaraki, aún en el suelo, soltó una carcajada rasposa. No sirve de nada. Es por su capacidad de absorción de impactos. La única forma de dañarlo realmente, sería arrancándole la piel lentamente. Un sonido de carcajada maníaca estalló. «Oh, ¿sí? Eso me gusta», gritó Hidan, relamiéndose los labios y limpiándose la sangre de la boca con la manga. Con su guadaña al hombro, el inmortal corrió hacia el gnomo, riendo como un loco. Dio un salto y clavó el arma profundamente en el hombro de la criatura, girando la hoja con sadismo. «Ja ja 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 ja. Ahora sí, vamos a desollarte, pedazo de basura regenerativa». Shigaraki miraba con deleite, hasta que volvió a hablar. «Claro, creo que ya se han dado cuenta, pero yo jamás dije que esa era su única particularidad». El cuerpo del gnomo se estremeció. La piel donde Hidan había desgarrado comenzó a reformarse a gran velocidad, empujando la guadaña y regenerando la zona por completo. ¿Pero qué? Hidan dio un salto hacia atrás, frustrado. Kisame, al límite de su paciencia, chasqueó la lengua. Esto ya es el colmo, formó sellos con rapidez. Frente a él, se materializó nuevamente su técnica de prisión acuática. Su gigantesca burbuja de agua envolvió al gnomo, atrapándolo una vez más. El monstruo se debatía dentro, pero no podía salir. «Ja ja ja, ¿qué planeas hacer ahora?» «Ahogarlo», rió Shigaraki. Pero no hubo respuesta. Detrás de Shigaraki, el corazón de rayo de Kakuzu se posicionó con sigilo. Entonces, Kakuzu, a unos metros, extendió su mano. Estilo de rayo. Oscuridad falsa. Una descarga eléctrica brutal fue lanzada directamente hacia Shigaraki. Pero en el último segundo, Kurohiri apareció y abrió un portal, salvando al villano de la muerte instantánea. TKS, no era el plan. Murmuró Kakuzu con molestia. Pero al menos, ahora tu criatura está atrapada ahí dentro. Ya no puede protegerte. Shigaraki apretó los dientes con frustración. Maldita sea. Sin perder tiempo, Sasori extendió los brazos, la marioneta del tercer Kazekage se lanzó a toda velocidad hacia Shigaraki, sacando sus cuchillas retráctiles de los brazos. Ahora verás el arte verdadero. Las cuchillas giraron violentamente, haciendo un corte limpio en el brazo de Shigaraki, nuevamente hiriéndolo, que gritó de dolor. Luego, la marioneta lo sujetó por el cuello y lo azotó con fuerza contra el suelo, levantando polvo. Sasori habló con frialdad. Ni siquiera sabes pelear, dime, sin esa criatura, ¿qué es lo que realmente puedes hacer? Shigaraki, con el brazo herido, levantó su mano temblorosa y la extendió hacia la marioneta. Esto. Intentó desintegrarla usando su Kyok. Su mano tocó el torso de la marioneta, pero nada ocurrió. El material no se descomponía. Su Kyok no surtía efecto. ¿Qué? ¿Por qué rayos no se desintegra? Kakuzu observaba con desdén la escena, mientras tenía a sus corazones alrededor de él. ¡Qué patético! Este mundo, esta sociedad de héroes es patética. Solo se enfocan en fortalecer sus poderes, no en perfeccionarlos, escupió con desagrado. Incluso los ataques de ese tal All Might, tan simples, tan predecibles. A lo lejos, All Might corría a máxima velocidad, su expresión seria y su musculatura tensionada. Mantuvo sus manos en una posición cruzada frente a él, encajando sus pies con fuerza en el suelo mientras avanzaba como un tren imparable. Carolina, Smash. Rugió con todo el poder de sus pulmones, lanzando un golpe en forma de cruz, directo al ninja de la cascada. Pero justo cuando el puño iba a impactar, uno de los corazones elementales de Kakuzu se interpuso, como una barrera sólida. El impacto fue devastador, alzando una nube de polvo y viento que sacudió toda la zona. Desde la entrada principal, los estudiantes restantes observaban con atención. «Muy bien. Tomen eso», gritó Sato entusiasmado. «Vaya. Eso fue increíble», añadió Zero, con una sonrisa. Sato asintió, levantando los brazos. «Esos villanos y los Akatsuki están subestimando mucho a All Might».
Pero la nube de polvo comenzó a disiparse, revelando la cruel realidad. El golpe de All Might había sido completamente detenido por los corazones de Kakuzu. Ni siquiera un rasguño. ¿Qué? Susurró All Might, con los ojos abiertos de par en par. Los corazones se alejaron de él como si nada, y Kakuzu simplemente lo observó con superioridad. ¿Eso era todo? Antes de que All Might pudiera reaccionar, un portal de niebla oscura se abrió bajo sus pies y los de Kakuzu. Ambos fueron tragados por el portal. Otro portal se abrió sobre el campo de batalla, y de él cayó con un rugido gutural, el Nomu, liberado de su prisión acuática. Maldita niebla. Gruñó Kisame, frustrado, mientras su burbuja de agua se deshacía. Hidan, todavía sediento de sangre, escupió al suelo. Maldito tramposo. Eso es una jugada sucia. Otro portal se abrió súbitamente detrás de él, y antes de que pudiera reaccionar, fue absorbido también por la niebla. Un nuevo portal se abrió justo frente al Nomu, y Hidan emergió de él, directamente cara a cara con la criatura. Shigaraki, con los brazos ensangrentados y una expresión lunática, gritó con furia. «Mátalos a todos». Justo cuando Kakuzu sintió la presencia del Nomu por detrás, extendió su brazo rápidamente, enterrando su mano en la tierra y usando su red de hilos para impulsarse hacia fuera del portal de Kurohiri, evitando ser atrapado por completo. Pain observaba con atención. «Dispérsense», ordenó con voz firme. Como un enjambre letal, los miembros de Akatsuki corrieron en diferentes direcciones, todos enfocados en rodear al Nomu. La criatura agarró a Hidan desde el portal, sujetándolo brutalmente de la cabeza con una sola mano. «Maldito monstruo, suéltame», rugió Hidan, retorciéndose como una bestia salvaje. Pero la fuerza del Nomu era abrumadora. Con un estruendo seco y espeluznante, le arrancó la cabeza de un solo tirón, dejando su cuerpo caer pesadamente al suelo. Desde el otro lado del portal, All Might observó con horror. «No puede ser», murmuró, anonadado por la brutalidad del acto. Los miembros de Akatsuki no se detuvieron. Itachi, con una precisión letal, lanzó una serie de shurikens envueltos en llamas que se incrustaron en el ojo y cerebro del Nomu. El fuego estalló, provocando un rugido de dolor que hizo que la criatura soltara tanto la cabeza como el cuerpo de Hidan. Aprovechando la apertura, Conan extendió sus alas de papel, creando múltiples lanzas de papel explosivas. Con un movimiento ágil, las lanzó directo al Nomu. Kurohiri intentó interponerse, pero las lanzas pasaron silbando junto a él, explotando con gran fuerza sobre el Nomu, y alcanzando también a All Might y al propio Kurohiri, enviándolos volando por la onda expansiva. Desde lo alto, Shigaraki rechinó los dientes. «Malditos Akatsuki». Kurohiri, tambaleándose, se colocó a su lado. «Calma, Tomura Shigaraki. Al menos el Nomu ya eliminó a uno de ellos». Shigaraki, al ver el cuerpo del ninja del vapor, rió con sarcasmo. «Ah, sí, tienes razón. ¿Y ahora, qué harán, Akatsuki? Su amiguito ya está muerto. No son tan fuertes después de todo, jajajaja». Pero su risa fue interrumpida por una voz familiar, una voz que no debería existir después de lo que ocurrió. «Deja de decir tonterías, maldito idiota». Todos se detuvieron. Incluso el Nomu paró su gruñido. Allí, en el suelo, la cabeza cercenada de Hidan, seguía hablando. Su boca se movía con desprecio y sus ojos ardían con furia. All Might, aún recuperándose del impacto, quedó paralizado por la escena. «¿Cómo es posible?», diría entrecortadamente. «¿Su Kiruk le da inmortalidad? No pensé que fuera, hasta ese punto». Shigaraki, con los ojos abiertos como platos, susurró. «¿Qué demonios son estos tipos?». Hidan, con su cabeza en el suelo aún activa, giró la vista con furia hacia su compañero. «Oye, Kakuzu. No te quedes ahí parado y ayúdame, maldita sea». Desde lo alto, Shigaraki miró con asombro y creciente molestia. «¿Qué demonios? ¿Por qué no te mueres, maldito Akatsuki?». Kurohiri, intentando mantener la calma, murmuró. «Tranquilo, Tomura Shigaraki. Aunque siga con vida, no puede hacer nada. Solo es una cabeza separada de su cuerpo». Shigaraki soltó una risa burlona y venenosa. «Jejeje. Tienes razón. Te llamas Hidan, ¿verdad? Dime, ¿qué se siente ser una simple cabeza inútil? Ni siquiera puedes luchar». Pero antes de que siguiera hablando, Kakuzu extendió sus largos hilos oscuros desde sus brazos.
Uno sujetó la cabeza de Hidan, y otro jaló su cuerpo, aún vestido con su capa de Akatsuki, acercándolo hacia él como si fueran imanes mortales. ¿Qué planeas hacer, diría Shigaraki con incredulidad. Él ya no puede hacer nada. Es solo una cabeza. Ja ja ja. Cállate ya, tu maldita risa me está irritando. Gruñó Hidan, claramente harto. Kakuzu, sin inmutarse, levantó el cuerpo decapitado con una mano, y con la otra sostuvo la cabeza. Tu voz me irrita igual que la suya, diría fríamente, lanzándole una mirada a Hidan. Oye. ¿De qué lado estás? Idiotas. ¿Saben lo doloroso que es que te arranquen la cabeza así de repente? Maldita sea. Bramó Hidan mientras Kakuzu comenzaba su trabajo. Con movimientos hábiles, Kakuzu unió la cabeza al cuerpo de Hidan, comenzando a coserla con sus hilos negros, como si fuera una simple costura médica. Los hilos giraban, tensaban, se insertaban en la carne, y la escena dejó a todos sin aliento. Desde la entrada, se lo observaba con los ojos muy abiertos. ¿Qué está haciendo? Izuku, observando atento mientras ayudaba a sus dos compañeros a llegar a su profesor, murmuró con espanto. ¿Acaso? Kurohiri, sin poder apartar la mirada, susurró, ¿Lele está? ¿Qué rayos? Exclamó Shigaraki, completamente desconcertado. Finalmente, Kakuzu terminó su tarea. Hidan, ya completo, se levantó, giró su cuello con un crujido grotesco y diría satisfecho. Ah, mucho mejor. Desde la entrada, Uraraka no pudo evitar retroceder un paso. La volvió a coser. Mineta, que aún ayudaba a sostener al herido Aizawa junto a Tsuyu, temblaba visiblemente. ¿Qué clase de monstruos son estos tipos? Kakuzu le lanzó una mirada a su compañero. No te muevas mucho o se te volverá a caer. La forma en la que te la arrancaron esta vez fue distinta. No deberías subestimar a esa criatura. Hidan gruñó mientras se tocaba el cuello. Sí, ya lo sé. Cállate. Cielos, esto me está trayendo recuerdos desagradables. All Might, aún procesando lo que había visto, apretó los puños. ¿Qué clase de enemigos estamos enfrentando? Kurohiri parecía preocupado. Esto no debería ser posible. ¿Quiénes son estos sujetos? Shigaraki, furioso, gritó como un niño frustrado. Eso es trampa. Hicieron trampa. Hidan soltó una risa sarcástica. ¿Ah, sí? Mira quién lo dice. ¿Por qué no se mueren de una vez y dejan de arruinar nuestros planes, maldita sea? Bramó Shigaraki, furioso, mientras se rascaba el cuello. En un rápido movimiento, el inmortal lanzó su guadaña de 3 hojas directo hacia el villano. La hoja rozó el cuello de Shigaraki, haciendo que una gota de sangre se deslizara por su piel antes de que pudiera reaccionar. Ja. Vas a ser un gran sacrificio, diría Hidan, al recuperar su guadaña con un tirón, sosteniéndola frente a su rostro. Kurohiri intentó intervenir, comprendiendo el peligro. No lo permitas, Shigaraki. No dejes que lama tu sangre. Pero antes de que pudiera actuar, una voz se alzó entre la niebla. Muere. Una potente explosión atravesó la niebla, impactando de lleno a la armadura de Kurohiri, lanzándolo al suelo con violencia. Bakugo apareció, furioso pero con una sonrisa arrogante, con el brazo aún humeante por la explosión. No creas que pueden hacer lo que quieran aquí, bastardos. Gruñó Bakugo. Mientras tanto, Hidan miró su guadaña con una expresión de éxtasis. Se acercó la lengua con lentitud, como si disfrutara cada segundo de anticipación. Ahora que comience, el compartimiento del dolor. Lamió la sangre. En el acto, su piel se volvió negra con marcas blancas, activando su temido jutsu de maldición. ¡No! Gritó Shigaraki, retrocediendo al instante. Pero ya era tarde. Hidan, ahora transformado, sacó su lanza retráctil y se la clavó violentamente en su propia pierna, justo en la rodilla. Shigaraki gritó de dolor, cayendo al suelo con la pierna temblando, sangrando profusamente. El dolor era agudo, como si la lanza lo hubiera atravesado a él. Hidan rió como un demente, sus ojos repletos de locura. Duele, ¿verdad? Ahora ya no puedes mandar a esa cosa contra mí, ¿o qué? Ja ja ja. Maldición, tú, murmuró Shigaraki, jadeando por el dolor. ¿Qué te parece si apunto a un punto vital ahora? Diría Hidan, acercando lentamente su lanza a su propio pecho, con intenciones de acabar con Shigaraki de una vez. All Might, que presenciaba la escena, pensó con urgencia. No puede ser, va a matarlo, debo detenerlo.
Pero justo cuando Hidan iba a apuñalarse, una capa de hielo surgió del costado, envolviéndolo completamente y congelando su cuerpo en cuestión de segundos. All Might se detuvo en seco, sorprendido. «Está congelado», exclamó, volteando rápidamente. «Joven Todoroki». Allí estaba Todoroki, con su pie derecho que pisó el suelo haciendo esa capa de hielo, aún emanando vapor frío de su pie. «Todo lo que he escuchado, es que están aquí para matar a All Might», diría con seriedad, sin apartar la vista de Hidan. Hidan, envuelto de hielo, movió la cabeza lentamente, mirando al bicolor enojado. «Maldito mocoso, no creas que tu estúpido hielo me detendrá». Con un bramido, el inmortal hizo fuerza con todo su cuerpo, resquebrajando el hielo hasta romperlo en pedazos, liberándose con brutalidad. «¿Qué demonios?», exclamó Todoroki, retrocediendo un paso. Pero eso no lo detendría. Todoroki, sin perder un segundo tras ver romperse el hielo, lanzó una nueva oleada congelante hacia Hidan. Pero una bola de fuego apareció de la nada y desintegró el hielo en el aire. «No hay tiempo para estupideces», diría Obito con voz fría. Pero antes de que pudiera seguir hablando, Kirishima apareció justo detrás de él, con su brazo endurecido. «Estoy atrás de ti», gritó, lanzando un puñetazo. Su golpe, atravesó el cuerpo de Obito como si fuera un fantasma. «¿Qué?», alcanzó a decir antes de que el Uchiha enmascarado girara y le conectara un golpe brutal al abdomen, que lo mandó a volar, estrellándolo contra el suelo con fuerza, a pesar de su dureza. Al mismo tiempo, una figura con máscara de ambú apareció repentinamente frente a Todoroki. «¿Eh?», fue lo único que pudo decir antes de recibir un puñetazo directo al estómago. Itachi, sin que se le reconociera aún, lo había golpeado con precisión, haciendo que el bicolor escupiera saliva y saliera disparado, estrellándose junto a All Might y Izuku. Bakugo, mientras tanto, dominaba a Kurohiri con ráfagas de explosiones. «Dejen de creerse intocables, idiotas», espetó con furia. Pero un ave de arcilla se interpuso entre ellos. Desde lo alto, se oyó una risa burlona. «Katsuru». Deidara detonó la criatura, provocando una gran explosión que lanzó a Bakugo por los aires, cubierto por humo y hollín, cayendo al suelo. «Maldito. Tú otra vez», rugió el chico explosivo al reincorporarse. «Vamos a saldar cuentas». Inténtalo», respondió Deidara con una sonrisa confiada. Pero todo se detuvo de repente cuando una voz grave resonó en el centro de la plaza. Pain, con su fría presencia, extendió ambos brazos a los lados con solemnidad. «Shinra Tensei». Nuevamente una onda de repulsión masiva se expandió desde su cuerpo, como una explosión sin fuego, pero esta vez más fuerte. En un instante, todos los presentes en el centro de la USJ fueron arrojados como muñecos. Izuku, Bakugo, Todoroki, Kirishima, All Might, Shigaraki, Kurohiri, incluso el Nomu, fueron lanzados brutalmente hacia distintas direcciones, alejados. Los estudiantes que estaban fuera del epicentro solo sintieron un estruendo abrumador y un temblor violento que sacudió toda la instalación. Los Akatsuki, en cambio, permanecieron firmes. Estaban cerca de Pain, protegidos por su epicentro de poder. Might, a pesar del golpe, se puso de pie tambaleante, furioso, y corrió directo hacia Pain. Saltó en el aire, brazo en alto, cargando un Detroit Smash directo a la cara del ninja de la lluvia. Pero Pain no se movió. Justo antes de impactar, una nueva fuerza invisible lo repelió, lanzándolo hacia atrás y estrellándolo contra el suelo con un estruendo sordo. «All Might», gritó Izuku, corriendo hacia él con el corazón acelerado. El símbolo de la paz se incorporó con ayuda del joven, jadeando. Miró a Pain con preocupación. «Maldición, Tsukirk, no me permite acercarme a atacarlo», diría entre dientes. A unos metros, la piel de Hidan volvió a su estado normal, su jutsu de maldición se desactivaba. Ya no estaba vinculado con Shigaraki, quien todavía estaba herido en el suelo. El viento que entraba en la instalación, se volvió denso, como si el aire mismo reconociera que algo estaba por cambiar. Pain, cerró los ojos un momento. «Bien, es hora de acabar con esto», diría con su voz profunda y severa. «Terminó el juego de fingir ser débiles. No voy a perder más tiempo». Con un movimiento suave pero firme, extendió su brazo derecho hacia el frente. «Banzo Tenin». Un tirón invisible sacudió el aire. El Nomu, que yacía a unos metros, fue bruscamente atraído hacia el ninja de la lluvia por la fuerza gravitacional de este. Shigaraki, recuperando el equilibrio, alzó la voz entre carcajadas.
¿Qué no entendiste, estúpido? Nomu es tan fuerte como All Might. No puedes matarlo. Su regeneración es imparable. Eres un idiota, jajaja. Pero Pain no dijo nada. Ni lo miró. Con una expresión vacía, colocó su mano sobre la cabeza del Nomu. Un segundo de silencio. Y entonces, algo incomprensible ocurrió. Una luz azul transparente, etérea, como una llama flotante, comenzó a emerger del cuerpo del Nomu. Pain la agarró con la palma abierta, como si sujetara a algo invisible el ojo humano. Los ojos del Nomu se apagaron al instante, su cuerpo quedó inerte, y cayó como un muñeco sin alma. ¿Qué? Gritó Shigaraki, corriendo unos pasos hacia el cadáver. Nomu, levántate. Mata a ese maldito. Pero el Nomu no se movía. No respiraba. No regeneraba. No vivía. Nomu, Nomu. Repitió con desesperación. ¿Pero qué le hiciste a Nomu? Pain observó el cadáver con absoluta calma. Su tono no fue cruel, ni orgulloso, solo frío y definitivo. Está muerto. Es todo. Las palabras cayeron como plomo en la atmósfera. Shigaraki retrocedió, pálido, con los labios temblando. No, no. Es imposible. Tú, me las pagarás. ¿Qué demonios le hiciste? Desde el suelo, All Might se incorporaba lentamente. Miró al cadáver del Nomu, luego a Pain. ¿Qué fue eso? ¿Cómo lo hizo? Murmuró, más preocupado que nunca. Izuku, con el rostro bañado en sudor frío, sintió como su corazón latía con violencia. No era solo poder físico. Era algo más allá de su comprensión. Todoroki, a su lado, temblando ligeramente, diría lo impensable. ¿Acaso, pareció como si, le agarró el alma? Desde lo lejos, en la entrada principal de la USJ, Zero y algunos estudiantes observaban lo ocurrido desde la distancia, anonadados. Al oír lo que dijo Todoroki, Zero murmuró horrorizado. ¿Qué clase de Kirk tiene ese tipo? El silencio era total. El miedo comenzaba a apoderarse de todos. No solo porque Pain mató al Nomu, sino porque lo hizo sin mover un solo músculo innecesario. Shigaraki se rascaba el cuello con desesperación, arañándose con furia. ¿Cómo te atreviste? Gritó con rabia. Mataste a Nomu. Eso fue trampa. No puedes matar al jefe final así de fácil. Hubo un silencio extraño, hasta que Conan, con sus alas de papel desplegadas suavemente a su espalda, respondió con frialdad. ¿Jefe final? Obito, buzó. ¿Acaso esto te parece un estúpido juego? Kisame, con su enorme semejada al hombro, rió a carcajadas. Tal vez actúa así porque es solo un niño malcriado haciendo un berrinche, no acepta que lo derrotaron. Jajaja. Shigaraki apretó los dientes, rascándose con más fuerza. Si Shinobu estuviera de pie, les haría tragar sus palabras. Deidara alzó una figura de arcilla en su mano. Ya cállate, o te haré explotar la cara, arte explosiva. Sasori, con tono monótono diría. ¿Acaso no eres nada sin tu preciosa criatura? Qué triste. Kakuzu, cruzado de brazos, soltó un suspiro de decepción. Patético. Esperaba más de ti, siendo el supuesto líder de esa tal liga de villanos. Hidan, girando su guadaña con aburrimiento, soltó una carcajada vulgar. ¿Y ese era su nombre? ¡Qué nombre tan estúpido! Jajaja. Orochimaru, con una sonrisa inquietante y sus ojos rasgados brillando, murmuró con voz serpenteante. Aunque esté muerta esa criatura, debo admitirlo, era fascinante. Muy interesante su fisiología. Itachi, al lado de sus compañeros, permanecía en silencio, ocultando su voz tras la máscara Ambu. Pero su mirada era firme, evaluando a todos con seriedad. Los dedos de Shigaraki temblaban, su respiración se agitaba. La mano en su rostro no ocultaba los ojos llenos de furia. ¿Qué clase de monstruos son ustedes? Diría con voz entrecortada. No es posible que lo hayas matado tan fácilmente, malditos. Y fue entonces que Pain dio un paso al frente. Alzó su voz. Una voz que retumbó por toda la USJ, como si los propios muros la replicaran. Nosotros somos Akatsuki. Yo soy Pain, el líder de esta organización, y el dios que traerá la verdadera paz a este mundo. No como la falsa paz que representa el héroe al que tanto adoran, All Might. Su mirada, inmóvil y vacía, lo decía todo. No buscaba aprobación. No buscaba redención. Solo absoluto dominio. Aquellos que se interpongan o estorben en nuestro camino, sufrirán las consecuencias. Silencio.
Un silencio total, pesado, opresivo. Como si el mismo mundo se hubiese detenido. All Might, Izuku, Todoroki, Bakugo, Kirishima, Kurohiri, incluso Shigaraki, callaron. Las palabras de Pain no eran solo una amenaza. Eran una sentencia. Nadie en ese momento podía creer lo que había visto. Un Kirk capaz de extraer almas. Era ridículo. Aterrador. Sobrenatural. Y sin embargo, acababan de verlo con sus propios ojos. El silencio se rompió. Shigaraki, lleno de rabia, gruñó con los dientes apretados bajo esa mano. Malditos, los mataré a todos. A su lado, un portal oscuro se abrió. Kurohiri apareció, alarmado por la situación. Tomura Shigaraki, tenemos que irnos. No tenemos oportunidad contra estos tipos. Es una locura pelear ahora. Pero Pain alzó una mano. Su mirada era ley. No se irán. Akatsuki, dispérsense. Y como una jauría letal, todos los miembros de Akatsuki se abalanzaron sobre él. Hidan fue el primero. Su guadaña giró con fuerza antes de clavarla nuevamente en el brazo derecho de Shigaraki, haciéndolo gritar de dolor. Ja ja ja. Así me gusta. Sangra más, maldito. Kakuzu, sin piedad, extendió su brazo cubierto de hilos negros y golpeó con toda su fuerza el estómago de Shigaraki, haciéndolo escupir sangre. Obito emergió desde el suelo como una sombra, apareciendo detrás del villano, y le dio un fuerte golpe en la espalda, que lo lanzó hacia el frente. Kurohiri, desesperado, intentó envolver a Shigaraki con su niebla para salvarlo. Pero Deidara lanzó al aire aves de arcilla. Katsuru. Sasori, con precisión milimétrica, activó su mecanismo y las aves estallaron justo al lado de Kurohiri, utilizando llamas de sus tubos en sus manos como detonantes, repeliendo la niebla negra. Orochimaru se abalanzó como una bestia. Su brazo se transformó en una cabeza de serpiente, que se lanzó sobre el otro brazo de Shigaraki, clavando sus colmillos venenosos y azotándolo contra el suelo con violencia. Itachi lo rodeó con un despliegue de taijutsu brutal, golpeando sus costillas, piernas, hombros y cuello con precisión. Cada impacto quebraba huesos. Shigaraki, jadeante, intentó levantar una mano para desintegrarlo, pero Conan apareció por un lateral y clavó lanzas de papel en su pierna herida, inmovilizándolo. Y entonces, Pain, el imponente líder, extendió su brazo. Shinra Tensei. Una explosión de fuerza invisible lo lanzó varios metros por el aire. Shigaraki se estrelló contra el suelo, con un golpe seco, quedando en el suelo, bañado en su sangre, apenas respirando. Un milagro que siguiera vivo. Con un esfuerzo agónico, Shigaraki alzó la cabeza, temblando, mirando con furia asesina a la organización. Son unos malditos, los odio al igual que All Might. Pain, de pie al frente, sus compañeros detrás, lo miraba desde arriba, como un dios juzgando a una criatura inferior. Nosotros somos los que juzgaremos. Tú me das asco. Quisiste asesinar jóvenes solo para herir el orgullo de All Might. Te daré la oportunidad de elegir cómo morir. ¿Quieres dejar este mundo rápidamente y sentir dolor, o prefieres abandonarlo lenta y dolorosamente? Shigaraki, cubierto de sangre, escupió al suelo. Vete al diablo. Pain bajó la mirada un segundo. Bien. Entonces yo decidiré. Será muerte lenta, y dolorosa. Sacó una vara negra de chakra mientras caminaba hacia él con paso implacable. Pero justo cuando la punta estaba a centímetros del pecho de Shigaraki. Basta. All Might, jadeante, herido, con la ropa sucia, se lanzó nuevamente hacia Pain, interponiéndose. No lo hagas. Pain giró su rostro. Sin cambiar de expresión, solo alzó su mano. Shinra Tensei. Y una vez más, el símbolo de la paz fue lanzado por los aires como una hoja seca, chocando contra un muro con un estruendo. All Might cayó al suelo, sin poder moverse. Kurohiri, aún tambaleante por la explosión anterior, se acercó rápidamente a Shigaraki. Tenemos que escapar, ahora. Aprovechando la distracción causada por el ataque de All Might, la niebla oscura de Kurohiri comenzó a envolver lentamente al maltrecho cuerpo de Shigaraki, ocultándolo en sombras vibrantes. Pero la atención de Pain no estaba en ellos. Sus fríos ojos se posaron sobre el hombre caído que alguna vez fue símbolo de esperanza. Eres un gran estúpido, símbolo de una falsa paz. Con un movimiento seco, alzó su mano. Banzo Tenin. Usando la fuerza gravitacional. All Might fue atraído violentamente hacia él como una marioneta sin hilos.
En un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a Pain, indefenso. Con brutal precisión, Pain sacó otra vara de chakra negra y sin titubear la clavó justo en la vieja herida que había debilitado al héroe número 1. All Might cayó de rodillas, apretando los dientes por el dolor, sujetando la vara incrustada en su abdomen. La sangre comenzaba a correr por sus dedos. Desde la distancia, los estudiantes observaron congelados. El terror en sus rostros lo decía todo. El símbolo de la paz había sido atravesado con facilidad. Mientras Kurohiri envolvía completamente a Shigaraki, el villano aún consciente observaba la escena con rabia y frustración. Lo dañó, con facilidad. Apretó los dientes, su mirada ardiendo en odio. Quizás esta vez fallé, pero fue gracias a esos miserables. La próxima vez, no solo te mataremos, All Might, también nos aseguraremos de acabar con Akatsuki. Y así, envueltos por la niebla, ambos villanos desaparecieron. Pain no los siguió con la mirada. Solo bajó su vista nuevamente a All Might, escupiendo palabras con desprecio. Se escaparon, por tu culpa. Falso símbolo de paz. Tú y sus estúpidas reglas de no matar. Sacó otra vara. Sin piedad, la clavó en la mano del héroe, atravesando carne y hueso. All Might gimió de dolor, apretando los dientes mientras caía al suelo completamente. Pero entonces. Un viento repentino. Un movimiento inesperado. Izuku apareció directamente hacia Pain. Había actuado por puro instinto. No pensó. No dudó. Solo vio a All Might sufriendo, y su cuerpo se movió solo. Usando el One for All para impulsarse, aunque eso costó que sus piernas se fracturen. Aunque sabía que este hombre tenía una habilidad capaz de extraer almas, el miedo fue devorado por la determinación. Con lágrimas contenidas y rabia en el pecho, Midoriya concentró el One for All en su brazo. Sabía que tenía las piernas rotas y que el impacto rompería su brazo derecho. Pero no le importaba. No te acerques a All Might, Akatsuki estúpido. Su brazo envuelto en un brillo, la mirada encendida, apuntó directo al rostro de Pain. Y entonces, Pain lo miró. Solo lo miró. El mundo se detuvo para Izuku. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Aquellos ojos, no lo veían a él. Miraban dentro de él. A su alma. Fue como si lo desnudaran emocionalmente en un segundo. ¿Qué es esta sensación? Antes de que pudiera completar el golpe, una sombra se cruzó a su lado. Itachi, aún con la máscara, apareció en silencio. Con una velocidad sobrehumana, golpeó a Izuku en el estómago, dejándolo sin aire, y luego le dio un codazo en la espalda, haciéndolo caer con fuerza al suelo. Joven Midoriya. Gritó All Might, desesperado. Todoroki, Bakugo y Kirishima vieron todo. El miedo ya no importaba. Vamos. Gritó Kirishima. Los tres se lanzaron al ataque, intentando alcanzar a Izuku. Pero Pain los miró. Solo los miró. Y el mundo pareció detenerse para ellos también. Una presión invisible cayó sobre los tres. Un miedo profundo, como si una mano invisible les apretara el corazón. Sus cuerpos se detuvieron involuntariamente, congelados ante ese simple contacto visual. Pain, aún firme, alzó ligeramente la cabeza, mirando a los estudiantes y a All Might con desprecio sereno. Basta. No vamos a seguir con esto. Su voz resonó como un trueno sordo. Símbolo de la falsa paz, tienes suerte. Esta vez nos retiramos, pero la próxima, todo el mundo verá tu verdadera forma. All Might y Izuku, aún en el suelo, abrieron los ojos de golpe. Un escalofrío los recorrió. ¿Cómo es que ellos sabían? ¿Cómo lo saben? Logró decir All Might con un hilo de voz, mientras la sangre aún corría por sus heridas. Pain no respondió directamente. Su mirada se tornó aún más severa. Eso no importa ahora. Giró sobre sus talones, sus capas negras con nubes rojas sondeando. Escuchen, diría con voz autoritaria a los miembros de Akatsuki. Todavía hay villanos en las otras zonas. Quiero que los eliminen. No dejen ni uno solo con vida. Sin discutir, sin vacilar, los Akatsuki se dispersaron, cada uno desapareciendo en un parpadeo hacia las zonas restantes de la USJ. Izuku, aún tirado con las piernas rotas, miraba al cielo lleno de humo. All Might. Los pasos apurados de Todoroki, Bakugo y Kirishima lo rodearon de inmediato, ignorando el miedo, concentrados en su profesor caído. En las demás zonas, los villanos que aún luchaban contra los estudiantes fueron brutalmente superados.
Conan, volando, interceptó a un villano eléctrico que amenazaba a Momo y Jiruo con electrocutar a Kaminari, quien ya estaba inconsciente por un golpe en la nariz del villano. Con precisión, Conan lo ejecutó, eliminando la fuente del apagón y la interferencia en las comunicaciones. Poco a poco, los Akatsuki regresaron a la plaza central, uno a uno. La matanza había concluido. Pain, viendo que todos estaban reunidos, habló con determinación. Bien. Nos retiramos. Pero entonces, dio un paso más. Pero antes. Extendió ambas manos. Banso Tenin. Un rugido gravitacional atravesó la zona. Desde la entrada principal de la USJ, Mina y Uraraka cargaban a 13, herida y apenas consciente. De repente, el cuerpo de la heroína fue arrancado por la fuerza invisible, atraída a toda velocidad hacia Pain. «Sensei», gritó Uraraka, estirando la mano en vano. Al lado de ellas, Tsuyu y Mineta, teniendo a Aizawa ensangrentado, fue también arrastrado brutalmente por la misma fuerza. Ambos héroes volaron por los aires como muñecos, siendo lanzados frente al líder de Akatsuki, sin poder defenderse. Itachi, aún irreconocible, los observaba con una intensidad helada. Solo su mirada bastó para hacer que Aizawa y 13 quedaran completamente inmovilizados, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. ¿Qué están haciendo ahora?, susurró Kirishima, tenso. Izuku, apretando los dientes, trató de moverse, aunque sus piernas gritaban de dolor. Tengo que moverme. Pero sus piernas fracturadas. Su brazo derecho colgaba, también fracturado. Aún así, su espíritu no se rendía. All Might, debilitado, con la vara de chakra aún clavada, estiraba su brazo izquierdo con esfuerzo. Aizawa, 13. Sus ojos mostraban desesperación. Eran sus compañeros. Y no podía hacer nada. El símbolo de la paz, no podía hacer nada. Los cuerpos malheridos de Aizawa y 13 se deslizaban por el aire, atraídos sin compasión por el jutsu gravitacional de Pain, hasta quedar suspendidos frente a él. Sin mostrar emoción, Pain alzó ambas manos y los tomó del cuello con una fuerza inhumana. Los ojos del Rinnegan se clavaban en los suyos mientras los sostenía como simples muñecos rotos. Todo sufrimiento conduce a la purificación. En ese entonces, atrás de él, surgió del suelo lentamente una criatura imponente y grotesca. Una cabeza gigantesca envuelta en llamas púrpuras y con ojos Rinnegan brillando. Había invocado al rey del infierno. Sato, temblando al ver la criatura, retrocedió instintivamente. ¿Qué es esa cosa? Pero no obtuvo respuesta. Todos estaban igual de atónitos. La lengua con forma de brazos del rey del infierno se estiró violentamente, envolviendo a Aizawa y 13, y en un abrir y cerrar de ojos los arrastró dentro de su boca. «Se los va a comer», gritó Mina, horrorizada. All Might, luchando contra el dolor, intentó moverse. Pero su cuerpo no podía. No puedo permitirlo, no puedo. Pensó con desesperación. Pero ya era tarde. El rey del infierno cerró la boca. Un crujido seco resonó como si estuviera masticando. «Senseis», gritó Uraraka, con lágrimas en los ojos. El silencio cayó como una losa de piedra. Todos estaban paralizados. Incluso los más valientes se detuvieron. Nadie podía procesar lo que acababa de suceder. «¿Los mataron?» «Malditos», masculló Bakugo, apretando los puños con fuerza. «Juro que los mataré a todos». Todoroki, con el rostro endurecido por la furia, dio un paso al frente. «Debo hacer algo», diría con voz baja, colocando la mano en el suelo. Una capa de hielo emergió de su pie derecho, extendiéndose hacia Pain y los Akatsuki como una ola invernal. Pero Pain lo detuvo con una mirada indiferente. «Shinra Tensei». Otra onda de repulsión arrasó todo el hielo, pulverizando antes de que los tocara. El suelo tembló. Todos dieron un paso atrás por reflejo. Justo cuando parecía que no quedaba esperanza. El rey del infierno volvió a abrir la boca. Un sonido gutural y profundo lo acompañó. Dos cuerpos cayeron al suelo con suavidad. Aizawa y 13. Uraraka jadeó. «Senseis». Los estudiantes miraron detenidamente. Lo que vieron los dejó sin palabras. Ambos héroes estaban completamente curados. Sin una sola herida. Sus trajes rotos, pero sus cuerpos intactos. No sangraban. No jadeaban. Se estaban levantando. ¿Qué fue eso?, susurró Todoroki, incrédulo. Están completamente curados. All Might no podía creerlo. ¿Cómo es esto posible?
13 y Aizawa abrieron lentamente los ojos, parpadeando, mirando sus propias manos, como si no entendieran lo que había pasado. All Might, aún débil, alzó la voz. Aizawa, 13, ¿se encuentran bien? Aizawa, mirando a su alrededor, luego a Pain y finalmente al rey del infierno, gruñó. ¿Qué demonios? ¿Qué fue lo que nos hizo? El rey del infierno soltó un último rugido y se desvaneció en una nube de fuego violeta. Pain, dando media vuelta, diría sin emoción. Ahora sí, nos retiramos. Los Akatsuki estaban por hacer su retirada. Justo cuando el ambiente parecía teñirse por la desesperanza y la tensión aún flotaba tras la recuperación de Aizawa y 13, un sonido resonó desde la entrada principal de la USJ. Todos se giraron. Una voz aguda pero serena se alzó entre los ecos. Lo siento, muchachos. Disculpen por el retraso. Era el director Nezu, sobre el hombro de unos de los profesores que vienen con él. Observaba con ojos agudos y calculadores. Reunía a todos los que estaban disponibles. Los estudiantes los vieron, y la reacción fue inmediata. Algunos rompieron en lágrimas. Otros gritaron de emoción. «Es Lida», gritó Uraraka, con lágrimas de alivio recorriendo su rostro. Al frente del grupo, con postura firme y mirada decidida, Ida dio un paso adelante. Su delegado ha regresado, cumplí con mi misión, y traje muchos refuerzos. Detrás de él, se alzaban figuras imponentes y familiares para los estudiantes. Cementos, Present Mike, Midnight, Ectoplasm, Hound Dog, Snipe, Power Loader, Blacking, y, por supuesto, el mismo Nezu. Deidara, observando el repentino giro de la situación, chasqueó la lengua con molestia. ¿En serio llegan ahora? TSK. ¡Qué fastidio! Present Mike avanzó con paso decidido hasta detenerse frente a las escaleras de la entrada. Con un grito potente y ensordecedor, exclamó. ¡Yeah! El grito se transformó en una onda sónica masiva que voló hacia los miembros de Akatsuki. Sin embargo, todos esquivaron ágilmente, deslizándose o desapareciendo entre el humo. Kisame, al ver al héroe de la voz, esbozó una sonrisa sarcástica. Nos volvemos a encontrar. Ectoplasma abrió su boca, de donde brotó un torrente de ectoplasma que rápidamente tomó forma. Una decena de clones perfectos de sí mismo, que se lanzaron al combate. Pero Itachi, aún con su máscara puesta, formó sellos de mano a una velocidad inhumana. En un parpadeo, invocó una cantidad aún mayor de clones de sombra, que chocaron de frente contra los de Ectoplasm, dejando a todos impresionados por su superioridad técnica. Nezu, con voz firme, dio la orden. La prioridad es proteger a los estudiantes. Sí, director. Respondieron todos los profesores al unísono, dispersándose de inmediato. Pain, observando a su alrededor cómo la balanza del combate comenzaba a inclinarse, habló con frialdad. Ya basta. No hay que perder el tiempo, vámonos. Pero Snipe, desde una posición elevada, levantó su pistola con precisión. No se irán de aquí tan fácilmente. Disparó varias veces, apuntando a las articulaciones de Pain, buscando neutralizarlo sin matarlo. Las balas volaron por el aire como relámpagos. Pero Pain sacó otra de sus varas de chakra, y con movimientos sobrenaturales bloqueó y desvió cada bala con una precisión imposible, el sonido metálico de los impactos resonando por todo el lugar. De pronto, Pain se lanzó corriendo hacia Snipe con una velocidad descomunal. En un instante, ya estaba frente a él. HMPH. Un rodillazo directo al pecho de Snipe lo hizo retroceder, soltando su arma y cayendo hacia atrás. Pain lo miró con superioridad, sus ojos Rinnegan ardiendo con poder. ¿De verdad crees que esas insignificantes herramientas pueden desafiar al poder de un dios? 13, aún tambaleándose pero determinada, levantó una mano. Black Hole. Una fuerza gravitacional oscura comenzó a formarse dentro de su dedo, absorbiendo escombros y materia. Su Kirk estaba listo para borrar a Pain del campo. Pero apareció frente a ella, Obito, con su Sharingan brillando y su cuerpo intangible por el Kamui, interceptó la técnica. La absorción de 13 fue absorbida por el Uchiha enmascarado usando su Kamui, retorciéndose dentro de su ojo como si nunca hubiera existido. Los profesores se abalanzaban contra el enemigo sin dudar. Pero Pain, observando sus movimientos con indiferencia, levantó una mano con serenidad casi solemne. Shinra Tensei. El poderoso empuje se expandió como una onda devastadora. El aire se quebró con un estruendo ensordecedor. Los héroes intentaron resistir, poniendo fuerza en sus pies, creando barreras o protecciones, pero fue inútil.
Uno por uno, fueron lanzados por los aires como si no fueran más que hojas ante un huracán. Cementos rompió parte del suelo para frenar la onda, pero su construcción fue reducida a escombros al instante. Blacking y Powder chocaron contra los muros, mientras Midnight rodaba por el suelo. Solo Aizawa, aún débil pero curado, logró sujetar a un par de estudiantes, protegerlos con su cuerpo. Cuando el polvo bajó, Pain se alzó entre la destrucción como una figura amenazante. Suficiente. Su voz retumbó, cargada de autoridad y juicio. ¿Realmente creen que pueden rivalizar con el poder de un dios? Escuchen, héroes, por esta vez, nos retiraremos. Pero volveremos. Sus ojos se posaron con fiereza sobre el símbolo de la paz. Y tú, All Might, la próxima vez, no seremos tan amables. En ese momento, Obito apareció a su lado, su figura distorsionándose levemente por el uso del Kamui. Su Sharingan brillaba intensamente bajo la máscara. Nos vemos después, murmuró con un tono burlón. El resplandor escarlata de su ojo intimidó a los presentes, causando escalofríos incluso entre los profesores. Todoroki, que hasta ahora había permanecido en silencio, fijó su mirada en el ojo visible del enmascarado. Su respiración se entrecortó al instante. Ese ojo, es igual al Kirk ocular de Itachi, ¿acaso son familiares? La duda se plantó como una semilla en su mente. Algo no encajaba. Tendría que investigar. Todos los Akatsuki comenzaron a reunirse, acercándose a Obito. Su cuerpo comenzó a distorsionarse como un remolino, absorbiéndolos uno por uno dentro del vórtice espiral del Kamui. Algunos estudiantes observaron boquiabiertos. ¿Ese sujeto tiene un Kirk de teletransportación? En ese instante, el último en ser absorbido fue Itachi, o al menos, eso parecía. Porque entre las sombras de los árboles cercanos, el verdadero Itachi observaba en silencio. El que se había ido con Akatsuki era solo un clon de sombra, parte de su estrategia. Él había permanecido oculto, aún infiltrado entre los héroes y estudiantes como uno más de la UA. Mi misión aún no ha terminado, pensó con frialdad. Finalmente, el vórtice del Kamui se cerró, y con él, los Akatsuki desaparecieron del lugar, dejando tras de sí solo destrucción, tensión, y muchas preguntas. El ambiente cambió abruptamente. Después del intenso enfrentamiento, los Akatsuki reaparecieron en su base. Obito, desactivando su técnica espacio-temporal, emergió del remolino espiral con el ceño fruncido. Su voz sonó áspera, casi molesta. ¿Se puede saber por qué nos retiramos? Su Sharingan brillaba con intensidad. All Might estaba justo frente a nosotros. Era el momento perfecto para exponer su debilidad al mundo. Pain no se inmutó. Permanecía con los brazos cruzados, observando a todos. Justamente por eso no lo hicimos, respondió con calma. Este ataque fue una prueba. Queríamos ver con nuestros propios ojos su estado real, su decadencia. Y lo hemos logrado. Pero descubrí algo más importante. Los demás Akatsuki escuchaban con atención. Aunque los estudiantes vieran su forma debilitada, los protegerán. Guardarán el secreto. Lo ocultarán de la sociedad. Pain bajó la vista con severidad. Eso no nos sirve. Lo que necesitamos es exponerlo públicamente, frente a todos. Frente al mundo entero. Solo entonces, la esperanza de la humanidad caerá, y el símbolo de la paz será destruido. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Entonces, Pain caminó lentamente hacia el clon de sombra de Itachi, aún de pie, silencioso, con la máscara de Anbu puesta. Itachi, tu misión de infiltración como estudiante aún no ha terminado, declaró el ninja de la lluvia con firmeza. Te mantendrás cerca. Nos informarás cada día sobre los movimientos de los profesores, y sobre todo, sus ojos se encendieron, el momento exacto en que All Might aparezca en público. Ahí lo atacaremos. Y no podrá esconder su verdad. El clon asintió con serenidad. Entendido. Seguiré con la misión. Con esa respuesta, el cuerpo del clon se deshizo en un estallido de humo, desvaneciéndose por completo. Pain se volvió hacia el resto de los miembros de Akatsuki, su mirada atravesándolos con convicción. Ahora esperaremos. Pero cuando llegue el día, el símbolo de la paz caerá. Y el mundo cambiará para siempre. El silencio se adueñó de la USJ. Los profesores de la UA caminaban entre el humo denso y partes destrozadas, observando el rastro de destrucción dejado por los Akatsuki. Por doquier, cuerpos de villanos derrotados yacían muertos, trozos de estructuras partidas se esparcían por el terreno, y las grietas profundas en el suelo hablaban de la intensidad del enfrentamiento.
Un ambiente de guerra se sentía en el aire. Snape no pudo evitar expresar su desconcierto. No puede ser, diría en voz baja, observando los daños. Midnight, junto a él, también expresó su desconcierto. No puedo creer que se escaparan después de haber hecho este desastre. Nezu, desde el hombro de Blathkin, bajando al suelo, con el rostro grave pero asintió lentamente. Nos tomaron por sorpresa completamente, hizo una pausa antes de continuar, mirando con decisión. Lo más importante, debemos asegurarnos que todos estén bien. Mientras tanto, en la plaza central de la USJ, Todoroki estaba entre sus compañeros. Sus ojos analizaban todo con serenidad, aunque por dentro hervía de frustración. Si tantos héroes profesionales decidieron reunirse aquí, entonces es probable que no hayan atacado toda la escuela. Su voz reflejaba un pensamiento inquietante. Esto fue planeado específicamente, contra nosotros. Cerca de él, Itachi ya había reemplazado discretamente a su clon de sombra. Estaba junto a Tokoyami y Koda, quienes no sospechaban nada ya que estaban con el falso Itachi. Su rostro mantenía la misma expresión tranquila de siempre. Sin embargo, Todoroki desvió su mirada hacia él. Algo en su interior no podía dejar de preguntarse. Ese ojo que vi, su quirk ocular, ¿será coincidencia? Izuku seguía tendido, con las piernas aún fracturadas. All Might, a su lado, volvió a su verdadera forma, jadeando, con su rostro exhausto y su cuerpo cubierto de heridas. Sostenía una de las varas negras incrustadas en su mano. Con determinación, y a pesar del dolor, la arrancó de su carne, su rostro retorciéndose por un segundo. Llegaría Kirishima corriendo hacia su compañero, pero Cementos, actuando con rapidez, levantó muros de cemento a su alrededor, le ordenaría al pelirrojo que vaya a la zona de evacuación y este hizo caso, cubrió el secreto de la vista de los estudiantes. Rápido, necesitan atención médica. Gritó Present Mike. All Might y Izuku fueron llevados en camilla, entre la mirada preocupada de sus compañeros. Mientras tanto, Aizawa y 13 se reunían con Nezu y el resto del profesorado. Contando lo sucedido, lo que pasó. En el interior del oscuro bar clandestino, ocultando el interior de la vista de las personas, un portal de niebla púrpura se desvanecía lentamente, revelando a dos figuras. Kurohiri, esta vez, su cuerpo cubierto por su elegante traje de mayordomo, aunque parte de su niebla se había disipado momentáneamente, dejando ver su silueta más claramente. Detrás de él, Shigaraki en el suelo, sangrando profundamente y con el cuerpo lleno de heridas mortales. Sus brazos tirados sin fuerza, cubiertos por cortes profundos y moretones. Sus piernas no responden apenas por las heridas. Murmuró con voz rasgada de ira y dolor. Me atravesaron varas de metal en ambos brazos, y ambas piernas. Fui masacrado. Estuve a punto de morir, su rostro temblaba, no por miedo, sino por la frustración ardiente que lo consumía. Incluso vencieron a Nomu. Los Akatsuki aparecieron repentinamente, interrumpiendo nuestros planes, nuestros lacayos murieron, esos tipos eran fuertes. Frente a ellos, una pantalla oscura se encendió. Solo mostraba un mensaje en letras moradas. Sound only. Una voz masculina, firme y profunda, comenzó a hablar. Ya veo, no estábamos lo suficientemente preparados. Sí, los subestimamos, qué bueno que estuvimos bajo el nombre de esa tal liga de villanos. Hubo una pausa. Por cierto, ¿qué pasó con mi creación, Nomu? ¿No lo recuperaron? Kurohiri, sin titubear, respondió con firmeza. Fue asesinado. La voz en la pantalla se alteró. ¿Qué? Para ser más exactos. Sé dónde se ubica, puedo traerlo encontrarlo con mis portales, pero es inútil, continuó Kurohiri. Su cuerpo está completamente inerte, sin nada de vida. Un silencio sepulcral invadió la sala. ¡Qué desastre! ¿Cómo es posible? Rugió la voz, ahora molesta. Después de todo lo que hicimos para hacerlo tan poderoso como All Might, ¿cómo pudo ser asesinado? Explícate. Shigaraki, con dificultad, giró su cuello hacia la pantalla, su rostro cubierto de sangre seca y odio. El líder de los Akatsuki, ese maldito. Posee una habilidad. Un quirk, que le permite extraer el alma a la persona que toca, su voz se quebró, cargada de furia. Le arrebató el alma a Nomu. Lo extrajo por completo. Maldito bastardo. ¿Cómo puede existir una particularidad así? Kurohiri añadió con tono grave. Se hace llamar Pain. Se autoproclamó a sí mismo como un dios. Y su poder, lo respalda. La voz en la pantalla permaneció en silencio unos segundos antes de responder.
Ya veo, entonces los Akatsuki son más interesantes y peligrosos de lo que imaginé. A partir de ahora, serán considerados enemigos prioritarios. Kurohiri asintió ligeramente con la cabeza cubierta por niebla. Y hay más. Ese tal Pain logró herir a All Might. Lo atravesó con una vara de metal, sin mucho esfuerzo. Hubo un breve silencio, luego la voz en la pantalla habló con un tono distinto. Más intrigado que molesto. ¿De verdad? Eso, sí es interesante. Herir a All Might, eso nos beneficiará, quisiera encontrar a ese Pain, puede sernos útil en el futuro. Shigaraki, aún tirado en el suelo, golpeó con rabia el piso, dejando marcas con sus uñas rotas. Si no fuera por esos miserables. Esos miserables. Esos miserables. Malditos Akatsuki. Juro que los... La voz en la pantalla lo interrumpió, calmada pero autoritaria. Obviamente, es lamentable. Sin embargo, esta operación no fue casi en vano. Reúnan a los mejores, tómense todo el tiempo necesario. No podemos movernos libremente, por eso necesitamos a un símbolo como tú. Tomura Shigaraki, la próxima vez enséñale al mundo y a los Akatsuki que deben temerte. Afuera de la USJ, una escena caótica pero controlada se desarrollaba. Patrullas policiales rodeaban el lugar, ambulancias entraban y salían llevando los cuerpos sin vida de los villanos, mientras los estudiantes se encontraban agrupados bajo custodia de los agentes. El detective Tsukauchi sostenía un informe en sus manos, observando al grupo de jóvenes con atención. 17, 18, 19, 20, contó en voz alta, suspirando aliviado. Aparte del muchacho de las piernas rotas, todos parecen estar bien. Nadie entre los estudiantes respondió. Sus rostros pálidos y miradas perdidas lo decían todo. Estaban procesando lo que acababan de vivir, una masacre, una lucha entre monstruos y una revelación aterradora, un Kirk capaz de arrancar almas. El silencio era denso. Nadie podía articular palabra alguna. Las imágenes de la destrucción y la violencia seguían grabadas en sus mentes. Solo Itachi, con su semblante frío e inexpresivo, se mantenía sereno, observando a los demás sin emitir juicio alguno. Mientras tanto, Nezu permanecía en la entrada de la USJ, aún reunido con los profesores Midnight, Snipe, Aizawa y 13. Las expresiones de todos eran sombrías. Necesitamos mejorar drásticamente la seguridad de la escuela, declaró Nezu, firme. De acuerdo, añadió Snipe con un tono grave. Los dos individuos con quirks de teletransportación, el de la niebla y ese con máscara espiral, comentó Aizawa. Esas habilidades no eran normales, son rarísimas. Podrían ingresar a donde quieran sin ser detectados. Es terrible saber que lo tiene un villano, peor aún si son de miembros de Akatsuki, añadió Midnight, sería mirando el lugar. Ese Pain, el líder, intervino 13. Él tenía una habilidad extraña, algo parecido a una curación. Una cabeza gigante emergió del suelo y nos sanó a Aizawa y a mí. No entiendo por qué lo hizo, pero a All Might lo dejó gravemente herido. En ese momento, un oficial de policía se acercó al detective Tsukauchi. Detective Tsukauchi, le dijo, los enfermeros encontraron el cuerpo de un villano sin una sola herida visible. Está completamente muerto, no hay daño físico alguno. Los médicos creen que fue el mismo Kirk del que los estudiantes hablaron, el que extrae almas. Tsukauchi frunció el ceño, luego se dirigió al director Nezu, quien estaba saliendo con los profesores. Director, queremos revisar cada rincón de la escuela por prevención. No hemos encontrado rastros de los Akatsuki ni de los villanos responsables del ataque inicial. Por supuesto, háganlo, respondió Nezu sin dudar. Tendrán acceso total a la escuela. Necesitamos su ayuda. Lo que hemos visto hoy, lo que han contado los estudiantes y los profesores sobre los Akatsuki, ese grupo representa un peligro incluso mayor que el que imaginábamos. No sabemos qué otras habilidades poseen. No me importa quién se incomode. Tienen mi apoyo. Tsukauchi asintió con firmeza y se giró hacia sus hombres. Ya escucharon, ordenó. Procedan con la investigación. Busquen a fondo. Cada rincón. No dejaremos piedra sin levantar hasta saber todo sobre los Akatsuki. El atardecer tiñó el cielo de naranja mientras el día llegaba lentamente a su fin. En la enfermería de la UA. All Might, en su forma verdadera, delgada y con expresión cansada yacía en una cama, siendo tratado por Recover Eagle. A su lado, Izuku permanecía sentado, con vendas y moretones visibles en brazo y piernas, pero con la mirada decidida.
Ambos estaban silenciosos cuando la puerta se abrió y entró Tsukauchi, con rostro serio pero aliviado. ¿Todos están bien?, preguntó All Might apenas lo vio, con voz débil pero firme. Sí, respondió Tsukauchi. Aparte del muchacho, todos están a salvo. Gracias a ustedes, y a ese grupo, los Akatsuki. Los dos suspiraron de alivio. All Might y Izuku comenzaron a declarar lo sucedido, de los villanos. Pero de los Akatsuki. Detallaron a cada miembro de Akatsuki que vieron, sus supuestos quirks, sus comportamientos. El ambiente era tenso. La idea de un quirk que podía extraer almas aún los dejaba perturbados. Horas más tarde, en la sala de reuniones de profesores, todos los maestros de la UA. Estaban reunidos todos los profesores. All Might contó que Akatsuki sabe lo de su verdadera forma. La revelación impactó a todos. El silencio se apoderó del lugar. Era una amenaza que no podían ignorar, pero Nezu decidió aplazar la discusión a una sesión más profunda en los días siguientes. Por ahora, la prioridad era proteger a los estudiantes y reforzar la seguridad. Mientras tanto, en lo alto de las montañas rocosas fuera de la ciudad, cubierta por la bruma del anochecer, más específico en la montaña que es la base de Akatsuki. Pain se encontraba sentado sobre una roca. Su cabello y la capa con nubes rojas ondeaban con el viento. Sus ojos Rinnegan observaban la ciudad de Musutafu a lo lejos. All Might, murmuró. Aunque fue solo un ataque de prueba, la próxima vez nos encontraremos. Te haré ver tu debilidad, y con ello, abriremos el camino hacia una nueva era. Este mundo conocerá el verdadero significado de la paz, una paz forjada mediante el dolor. Pain se quedó allí, como una figura imponente al borde del mundo, mientras el sol finalmente desaparecía en el horizonte, dando paso a la noche, y al fin de una era que muy pronto se aproxima. Fin del capítulo. Fin de la temporada 1. Y así llegamos al final de este capítulo. Y con él, al final de la temporada 1 de qué pasaría si Akatsuki caía en Boku no Hero Academia.